captain has turned on the seatbelt light. Please take your seat and fasten your seatbelts. Thank you. 10, 9, Weekend 8, countdown. 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0. This program is sponsored by Lightway. Lightway is a simple way. Our specialty is ultralight gear for bright adventures. The basis on which built gear: simplicity, lightness, versatility. We know that gear can be light, functional, and convenient. Lightway, lightness is where you are. Atención, atención. La entrevista que está a punto de tener lugar es extremadamente importante y es basada en el resultado de lo que sucedió antes, durante y después del increíble vídeo de Montaña Oculta. Si aún no has visto el vídeo, te advertimos que se hablará de los acontecimientos que hacen que sea el mejor vídeo del GR11 creado hasta la fecha y cómo este viaje cambió la vida de él y de su pareja. Es importante que sepas que esta entrevista es un spoiler de su documental. Si no quieres arruinar la experiencia de verlo por ti mismo, te recomendamos que veas el vídeo primero y luego vuelvas a ver la entrevista. Este vídeo es una obra maestra cinematográfica que muestra la belleza de la naturaleza y el poder del amor en su máxima expresión. Pero también hay momentos que desafían el peligro y que podrían dejarte sin aliento. Así que, último recordatorio, esta entrevista es un spoiler de su documental. Hoy tenemos el honor de tener como invitado a Montaña Oculta, uno de los aventureros más destacados del mundo del senderismo y el montañismo. Es un verdadero placer tenerlo aquí con nosotros para compartir su increíble historia con todos ustedes. La historia de Montaña Oculta es una de aventura, amor y superación personal. A través de su documental y su canal de YouTube, Montaña Oculta ha inspirado a muchos a salir de su zona de confort y explorar la belleza natural de nuestro mundo. Hoy, en esta entrevista exclusiva, tendremos la oportunidad de conocer a la persona detrás de la leyenda y descubrir cómo logró crear uno de los vídeos más impresionantes del GR11. Así que, sin más preámbulos, demos la bienvenida a nuestro invitado especial, Montaña Oculta, y sumergámonos en su historia de aventuras y pasión por la naturaleza. Bienvenido, Montaña Oculta. Te presento la biografía fascinante de nuestro invitado, Montaña Oculta. El tema del montañismo Íñigo al final, siempre lo relacionaría con el origen de sus inicios. Su abuelo siempre ha sido un gran amante de la montaña. Tiene recuerdos de cuando era pequeño y su abuelo lo llevaba con él. Así fue como se enamoró por primera vez de la montaña, gracias a su abuelo. De manera esporádica, los domingos solía ir con algún amigo a hacer alguna ascensión o algo por el estilo. Pero no era nada importante. Él siempre ha sido una persona que prefiere pasar los domingos en la naturaleza, en lugar de salir de fiesta los sábados y gastar demasiado dinero. Luego podría decir que el punto de inflexión fue en el año 2007, cuando tuvo su primer contacto con los Caminos de Santiago. En lugar de ir a un campamento de verano con su colegio, hicieron los últimos kilómetros del Camino francés. Y al año siguiente hicieron el Camino inglés. Fue ahí donde se enamoró de las travesías, esas rutas de senderismo de más de un día en las que hay que llevar una mochila. Ese fue el punto de partida de sus travesías. En el año 2009, dio el salto oficial a las rutas de larga distancia, haciendo el Camino de Santiago francés desde Roncesvalles en invierno, en uno de los inviernos más duros que se recuerdan. Al terminar ese camino, se enamoró completamente de las travesías de larga distancia con mochila. En cuanto a las travesías de montaña, decidió dar el salto a lo que es la montaña propiamente dicha. En 2011, hizo la Transpirenaica en sustitución del Camino de Santiago. Y fue ahí cuando terminó oficialmente de enamorarse de las travesías, pero dentro del sufrimiento que lleva una montaña. Ahora estamos en un año de transición, en el que quiere llevarlo a otro punto que es el de las largas distancias, pero en esfuerzos de un día, como correr alpinismo. En resumen, sus orígenes están en sus abuelos, su primer enamoramiento fue con los Caminos de Santiago, evolucionó de paseador a senderista y de senderista a montañero. Ahora está evolucionando a la siguiente fase, que es una especie de alpinista corredor. Así que sin más le damos un fuerte aplauso a Íñigo de Montaña Oculta, y abróchense los cinturones, pónganse cómodos y disfruten una entrevista, donde no tendremos hora de terminar, pero les aseguro que no habrá tiempo de aburrirse.
El micrófono, Jordi, el micrófono. Ya, ahora sí, estamos en vivo. Chicos, buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos lados donde nos están viendo, que me consta que nos están viendo de diferentes partes, de diferentes continentes en este momento. Así que le doy un abrazo a cada uno de ustedes. Montaña Oculta, Íñigo, de verdad, bienvenido al grupo. Laia, tú eres parte de esta aventura. Carlos, gracias a ti por tus aportes, por tus carreras solidarias, también y por ser parte del grupo cercano a Montaña Oculta. Tendremos próximamente a otros miembros que se nos van a unir. Así que yo le doy las gracias por unirse aquí. Antes de yo darle la palabra, quiero explicarle por qué están aquí y por qué estoy haciendo estas entrevistas que estoy haciendo ahora. Yo, bueno, pues soy un dominicano, soy un caribeño que, bueno, pues la verdad que desde pequeño hacía senderismo, pero cuando vine a vivir a Barcelona en el 2019, conocí lo que es el senderismo, pues diríamos, puro y duro. La verdad que me encantó, me gustó, empecé a hacer senderismo y empecé a coger el gusanillo. ¿Qué sucede? Que ya para diciembre, yo llegué a España en junio del 2019. Bueno, pues ya para septiembre yo estaba, wow, yo quiero. Bueno, pasa diciembre y en marzo, antes de que llegue la pandemia, a principios de marzo, bueno, pues voy con mi esposa y mis 2 hijas, vamos al Valle de Nuria. Cuando vamos al Valle de Nuria, es mi primer contacto con los Pirineos. Yo ni sabía lo que eran los Pirineos. Y cuando estoy en los Pirineos, pues digo, wow, yo quiero caminar por aquí. Y bueno, luego descubrí que hay algo que se llama el GR11 y empecé a buscar de GR11. Tristemente llega la pandemia y recuerdo que un día estoy yo, bueno, nada, no tienes nada que hacer cerrado en tu casa en la pandemia. Y un día yo decido junto con mi esposa y con mis hijas, pues buscar videos de senderismo en los Pirineos y me he encontrado el video de Montaña Oculta. Fue el primer video, esa es mi conexión, diría, romántica contigo, Íñigo, porque fue mi primer video de los Pirineos del GR11 que vi. Y la verdad que yo quedé enamorado de tu travesía, de cómo tú lo explicabas. Y tengo que felicitarte porque tus videos mantienen al espectador. Bueno, el caso es que cuando acaba después de tu video dije, ¿sabes qué? De hecho, a mi esposa le encontraron tus videos, a mis hijas le encantaron tus videos y dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacer el GR11. ¿Cuándo? Pues yo no lo sé. Bueno, nada, chicos, dije, lo voy a hacer el verano del 2020. Llega 2020, bueno, lo hago el 2021. Llega el 2021, bueno, en el 2022. En el 2022 hice la Olla de Nuria, que es una ruta bastante salvaje, muy, muy dura. Y me sentí, dije, bueno, el 2023 ya es la fecha. El punto es que yo he empezado a hacer entrevistas a personas que han hecho el GR11 porque hay 70,000 preguntas del GR11 que las hay y nadie las comenta en los videos. Y así he empezado a hacer. ¿Qué pasa, Íñigo? Ya aterrizo de por qué he llegado a donde ustedes, al Dream Team. El punto es que dijo, wow, espérate, Íñigo, Montaña Oculta. O sea, yo tengo que llegar a él. Yo necesito entrevistarlo y saber más detalles porque... Como dije, señor, como vieron el video, esta entrevista es un spoiler de su película. Quien no ha visto la película de Montaña Oculta, yo recomiendo que apague, que se desconecte y que vuelva después, que quedará grabada. El caso es que esas letras que aparecen en tu video, Íñigo, yo quería más, yo quería saber qué está pasando. Hasta que, bueno, el final, que dejaré que tú digas cuál es el final, pues me encantó. Así que sin más, te doy la palabra, Íñigo, y luego, Íñigo, te voy a dejar que seas tú el que presentes a Laia y a Carlos. Y Íñigo, gracias por estar aquí. El micrófono es tuyo. ¿Quién tú eres, Íñigo? ¿Quién es Montaña Oculta? Adelante. Bueno, no, lo primero, gracias a ti por la invitación, porque al final nos hemos conocido por redes sociales o por YouTube directamente. Luego ya hablaremos de realmente por qué hice este proyecto, que está basado en 3 pilares y no me iba a imaginar que año 2023, pues prácticamente 5 años después de haber hecho la travesía, pues que tuviera hoy la oportunidad de poder hablar de todo esto. Una cosa que sí
me enorgullece, por decirlo de alguna manera, es el hecho de que mi vídeo haya servido pues para que tú quieras hacer la Transpirenaica o que gente como Carlos en su día me contactara para que yo le diera información, para que él también la pudiera hacer. Y respecto a Montaña Oculta, pues ya lo has definido antes. Al final a mí siempre me ha gustado el senderismo, andar, la montaña. La Transpirenaica fue como mi salto hacia dejar un poco esos caminos de Santiago que son un poco monótonos y te metes ya a la media alta montaña y descubres un mundo totalmente diferente. A nivel de redes sociales, digamos que yo era o soy Donostia Oculta, Donostia San Sebastián, lo que pasa es que ahora no resido en San Sebastián, y luego surgió una segunda cuenta que era Pirineo Oculto, pero como Pirineo Oculto se me quedaba pequeño, lo evolucioné a Montaña Oculta y aquí estamos, Montaña Oculta, con su canal de YouTube con muy pocos vídeos, pero voy a admitir que dentro de lo amateur que son, currados. Y fíjate, pues Laia, que fue compañera mía en la mitad de la Transpirenaica, con Carlos he tenido la oportunidad de, aparte de meter muchas horas de planificación logística en su Transpirenaica, haber participado en un evento también solidario. Y contigo, pues nada, ya sabes, todo lo que te pueda ayudar de aquí en adelante, tienes mi teléfono y mi email. Bueno, pues de verdad yo te tomo la palabra y te aseguro, Íñigo, que de aquí a que yo haga el G11 vamos a hablar 750,000 veces. De eso no te cabe. De hecho, yo tengo una broma, antes de darte el micrófono para que tú presentes lo presentas a ellos. ¿Y por qué están ellos aquí? ¿Por qué son importantes en este video? Íñigo, yo tengo una broma que me digo a yo mismo. Yo voy a empezar a hacer el G11 ahora bueno, voy a empezar una parte en Semana Santa y lo terminaré en verano. Y yo tengo una broma que yo digo, wow, yo estoy todavía haciendo entrevistas. Yo tengo un mes haciendo entrevistas. Y el caso es que yo digo, óyeme, yo voy a llegar a tener nietos y yo voy a estar todavía haciendo entrevistas. Y mis nietos le van a decir a mi esposa, dije, abuela, ¿qué es lo que hace el abuelo? Nada, mija, eso tu abuelo está entrevistando de hace no sé cuántos años atrás y no acaba de hacer nada. Pero no, ya ahora sí, nada. Y digo, te dejo para que presente la importancia de Carlos, lo que está haciendo Carlos ahora y la importancia de Laia, que está aquí con nosotros. Empiezo por Laia por antigüedad. Laia es una chica que de manera casual, digamos, que conocí haciendo el Camino de Santiago Baztanés y creo que lo ubico en el año 2014-2015. Nos intercambiamos los teléfonos y de ahí surgió esa amistad o esa relación montañera, pues que aceptó mi invitación para venir a la Transpirenaica. En principio, Laia, salvo que luego me corrija, iba a venir conmigo los 28 días, pero bueno, por problemas de salud solo pudo apuntarse de la mitad de la Transpirenaica hasta el final. Y nada, ya luego hablaremos de ello. Yo iba con un rodaje físico bastante superior al que tenía Laia por aquel entonces. Pero bueno, la verdad es que aquí seguimos. Hemos evolucionado mucho como persona ya, los dos como padres. Cada uno, mira, ahí tenéis a su peque dando vueltas. Los míos, por suerte, están dormidos. Y de cara a Carlos, pues a Carlos tengo, salvo que él me corrija, pues vio mi documental o tomó mi documental como referencia para hacer él su propia Transpirenaica. Estamos en el 23, creo que la hiciste en el 21, ¿no? ¿Puede ser? Sí, en el 21. Lo que pasa es que Carlos, a ver, yo no me comparo con él. Él es un portento y un titán físico. O sea, yo al final, te voy a ser sincero, alguna vez he pensado cambiar el nombre de mi cuenta y llamarlo senderista sedentario, porque yo soy una persona de lo más normal. Pero él es un titán, o sea, que hacerse la Espartatlón, 300 kilómetros andando del tirón, hacerse la Transpirenaica en menos de 20 días, o sea, bueno, es un cabra loca. Entonces, la relación que tengo con él es eso, de haber sido yo su asistente logístico cuando hizo su Transpirenaica y de casualmente, pues eso, que el año pasado tuvimos un conato de evento deportivo en Formentera, que ya veremos si este año lo repetimos o no. Hombre, pues eso se quedó pendiente de Formentera y hay que hacerlo. Si no es lo haremos seguro. Hay que tacharlos, está claro. Bueno, pues yo, nada, lamentablemente, bueno, nos falta Marcos, que no ha podido entrar por problemas técnicos, pero bueno, Íñigo, comenta tú quién es Marcos, que sí nos está viendo y es parte del grupo.
Realmente, a ver, vamos a poner de referencia a la página web Travesía Pirenaica, que entrevistaste hace poco, la semana pasada, y dentro de la propia web hay un foro. Hay un foro donde pues, cada uno pues, consulta sus preguntas o puede planear su ruta, ¿no? Y yo anuncié que iba a hacer la Transpirenaica en el 2018, planificada más o menos a unos 28 días, y tuve la suerte de que Marcos se apuntó a hacerla conmigo. Luego pude convencer a Laia, como había comentado, hicimos un grupo de WhatsApp entre los tres y en principio íbamos a hacer los tres, pero Laia pues, nos dejó colgados, lo que sí, nos dejó colgados y se apuntó a partir de la etapa 15, así que nada, pues como tú ya has dado aviso de que hay spoilers, ¿no? Sí, hay spoilers. Bueno, pues ya está. Pues yo ya me lanzo a la piscina. Pues mira, Sí, de 28 sí. de Mira, 28 días. Íñigo, dame un segundo. No, todavía nada, porque estoy viendo que cuando empecé a transmitir no había las personas que están ahora mismo. Así que dame un segundo para ponerlo una última vez. Chicos, a todos los que están entrando nuevos, estamos entrevistando a Íñigo, que de verdad no es por nada, pero porque, o sea, no porque yo lo digo, oh, me encanta, no, o sea, de verdad es el mejor video, o sea, el mejor guión, porque es una película, lo tuyo no es una película de estoy aquí en la montaña, no, o sea, lo tuyo es una película que montaste. Es el autor del mejor guión, película documental del GR11. En esta entrevista vamos a estar, de hecho, Íñigo, tú no lo estás viendo, pero ya hay alguien que entró que sé que te va a encantar conocerlo, pero es sorpresa, no te digo, ya te estoy viendo, entonces te estoy viendo. Bueno, el punto es que lo que vamos a conversar aquí hoy es el resultado de el antes, durante, después y al día de hoy de lo que le ha pasado a Íñigo. Entonces, para que no digan que es un spoiler, déjame poner por última vez, para que todos sepan y tengan claro lo que va a pasar aquí, chicos. Un segundo, vamos allá. Atención, atención. La entrevista que está a punto de tener lugar es extremadamente importante y es basada en el resultado de lo que sucedió antes, durante y después del increíble vídeo de Montaña Oculta. Si aún no has visto el vídeo, te advertimos que se hablará de los acontecimientos que hacen que sea el mejor vídeo del GR11 creado hasta la fecha y cómo este viaje cambió la vida de él y de su pareja. Es importante que sepas que esta entrevista es un spoiler de su documental. Si no quieres arruinar la experiencia de verlo por ti mismo, te recomendamos que veas el vídeo primero y luego vuelvas a ver la entrevista. Este vídeo es una obra maestra cinematográfica que muestra la belleza de la naturaleza y el poder del amor en su máxima expresión. Pero también hay momentos que desafían el peligro y que podrían dejarte sin aliento. Así que, último recordatorio, esta entrevista es un spoiler de su documental. Bueno, dicho esto, y antes de que tú empieces ya a contar, para poderle pedir a Carlos, porque sé que Carlos me dijo que tenía que irse, ¿correcto, Carlos? Sí, no, pero me espero un ratito. Bueno. Okay, ya se ha calentado. Bueno, pues Íñigo, adelante, cuenta. Dale con spoiler y con todo. No, sí, spoiler ya creo que he hecho diciendo que tengo 2 hijos, desde cuando hice la Transpirenaica ahora, ¿no? Okay. No, al final lo que estaba comentando es eso, que yo anuncié la ruta que iba a hacerla en 28 días. El motivo de los 28 días luego lo desvelaremos, lógicamente. Claro. Pero yo lo iba a hacer en 28 días. Por Dios, qué imágenes, no pongas eso. Al final lo que convencí fue eso, fue a que Marcos y Laia íbamos a hacer la ruta los 3 en 28 días. Y nada, días o semanas antes de empezar la ruta, Laia nos dijo que por salud no se encontraba físicamente en condiciones de empezarla con nosotros y que ya cuando nos acercáramos a Cataluña, pues que se iba a conectar. Porque claro, hay que decir, yo empecé desde San Sebastián, con lo cual dirección Mar Cantábrico, Mar Mediterráneo. Y al final las circunstancias fueron las que fueron, pues que Marcos y Laia coincidieron, eso no es ficción, eso es real, coincidieron una noche en un albergue, la misma noche que Marcos estaba abandonando por problemas de salud, era justo el día que Laia empezaba conmigo. O sea, que al final la realidad supera la ficción, nunca mejor dicho. Wow, o sea, qué puntería. Bueno, pues yo, Íñigo, para que los que no lo sepan, el documental de Íñigo, pero antes, ¿sabe qué? Yo quisiera darle paso, Íñigo, a alguien que está aquí, que para no dejarlo esperando mucho tiempo, que quiero que tú lo conozcas, Íñigo. Yo realmente, Íñigo, he visto que tú eres una persona porque estuve investigando de ti, eres una persona que realmente haces muy poco
haces muy pocas reseñas, haces muy poco comentarios en YouTube. Pero me llama mucho la atención que al señor Murrieta, que por cierto, mañana estaré entrevistando al señor Murrieta a las 8 de la noche, hora de España, aquí en mi canal, pues estuve viendo que tú a él sí lo entrevistaste, perdón, sí le comentaste un video que de hecho dice aquí, veo que tú escribiste: enhorabuena Murrieta por el reto y por el documental, da gusto recordar estos grandes lugares. ¿Qué fue? ¿Que te trajo recuerdo cuando viste los videos del señor Murrieta? Como hablas del pre, del durante y del post, yo una de las cosas que detecté es que en el año 2018 no había prácticamente referencias de la Transpirenaica en vídeo en YouTube. Por eso me animé a documentarlo lo más detalladamente posible. Pero luego, a posteriori, una vez que yo ya subí mi vídeo y todo esto, vi que, a ver, no quiero decir que yo soy aquí el pionero de los vídeos en YouTube de la Transpirenaica, pero sí vi que desde el 2018 hasta hoy hay bastantes más vídeos de la Transpirenaica. Y di por casualidad con el señor Murrieta y me interesó verlo porque al final es una persona parecida a mí en el planteamiento de que lo ha hecho, ha subido diferentes partes, no es solo un vídeo de resumen de 20 minutos, sino que lo hizo por partes. Al final, mira, estoy viéndolo ahora en pequeño, que tiene 4 o 5 partes de 20 minutos, como mucho más detallado que un simple resumen. Entonces, a ver, no voy a negarlo, a mí la Transpirenaica me enamoró. Lo que me como pasa ruta, por lo que implica. Entonces, pues lógicamente suelo mirar vídeos. También vas a entrevistar a Nina Anyway y a Nina también creo que le dejé algún comentario alguna vez. Entonces, sí, nos une la pasión de la montaña y de la Transpirenaica. Pues mira, Íñigo, yo quiero presentarte formalmente al señor Murrieta. Que sé que te va a hacer mucha ilusión conocerlo. Señor Murrieta, aquí tenemos a Íñigo de Montaña Oculta. La verdad que son dos titanes. Hola, ¿qué tal, Laia? Hola, Carlos. ¿Qué tal, crack? Muy buenas. Nos ha hecho el lío Jordi a todos, ¿eh? Nos falta que entre el Rubius al directo. No, pero ¿qué va, tío? Si soy mejor que el Rubius, chaval, que no te enteras, tío. No, la verdad es que no. Ya, quería que tú lo conocieras porque realmente, aparte que lo entrevisto mañana, la historia de Patricio, se llama Patricio él, es súper bonita, súper motivadora. Como él, o sea, abiertamente comenta que cuando él hizo el GR11, él necesitaba un reseteo en su vida y lo logró con el GR11 hasta lograr ser el empresario que es hoy en día. Así que nada, Murrieta, la verdad que feliz que estés con nosotros aquí en este momento y de verdad gracias por unirte. Y yo feliz de estar aquí también. Un placer a todos. Me alegra muchísimo que tengamos en común el GR11. Yo siempre he pensado que llegará el punto en el que se popularice. A lo mejor no al nivel del Camino de Santiago, pero estoy seguro de que aquí a 10 años vamos a tener un montón de gente por el GR11. Lo que por un lado me alegra, pero por otro pienso, igual nos lo fastidian si se masifica. Yo creo que es más el segundo. Aprovecha, Jordi, y háztelo cuando todavía esté tranquilito. Sí, la verdad que sí. Yo lo que pasa es que te digo, yo te voy a decir la verdad, Murrieta, yo tengo dos temores realmente al GR11, que lo voy a comentar más adelante, y es algo que, claro, o sea, pero tú me decías, ¿tú tienes miedo a caerte? No. ¿Tú tienes miedo a un accidente? No. O sea, realmente son temores súper estúpidos, pero realmente están ahí, que ahora los comentaré en su momento. Y bueno, intenté entrar ahora, que no entró al otro miembro del grupo, pero nada. Así que seguimos con la entrevista. Patricio, si quieres te puede quedar con nosotros, si quieres lo puede ver de fuera como te sientas más cómodo. Mi novia me mata si no voy a cenar. Uy, pues dale, adelante. Patricio, mañana a las 8, hora de España, vamos contigo. Así que chicos, una invitación a todo el mundo. Patricio, un abrazo. Un placer a todos, ¿eh? Gracias, bye bye. Precioso el vídeo, Íñigo. Gracias. Bye. Bueno, pues nada, damos formalmente inicio a esta gran aventura. Para poner en contexto y en situación a todo el mundo, el video de Montaña Oculta, de lo que lo hace tan especial, es que él cuando empieza a hacer sus... Mira,
Oye, es que hemos unido a todo el grupo. Íñigo, comenta quién entró ahora. Pues justo la persona que estábamos comentando hace un rato, la persona que me acompañó los primeros 14 días hasta que su cuerpo le dio un pequeño susto, pero vamos, un máquina en la montaña que me sacó la lengua más de un par de veces y nada, pues al final la relación que tengo con Marcos fue esa, fue la de la persona que quiso acompañarme durante toda la travesía. Pero, pues bueno, la pena es que en vez de 28 días fueron 14. Que no sé, Marcos, si tienes intención de volver o no. A ver si te quitas esa espinita. Marcos. Está con el retraso del wifi. Sí. Bueno, en cualquier momento... Ahí viene. Sí. No puedo decir nada porque... Sí, tengo muy mala conexión. Ah, bueno, ok. Le va con retardo, yo creo. Así que... Nada, pues os oigo y sin más, pero no todo bien. Perfecto. Venga, seguid vosotros, venga. Perfecto, no hay problema. Bueno, un poco de la experiencia mía. Fue que tuve una próstata averiada, me operaron y ahora estoy perfectamente, pero claro, tuve que dejar eso y me quedó la espina esa clavada. Bueno, Marcos, pues busca un compañero para este verano, así que está a tiempo todavía. Pues yo me quedé con la espina, lo que pasa es que los años me van para arriba. Eso es la pega, pero lo demás, con ganas, todas. Pues mira, Marcos. Así que si te animas, yo estaba ánimo. Marcos, déjame decirte, y está viendo esto en vivo ahora mismo, tengo a mi amigo Francisco, que con 70 años hizo el GR11 combinado con el HRP. O sea que, Marco, nunca es tarde. Pues no creas que no me estás tentando, ¿eh? Uy, bueno, pues ya sabes, tengo un compañero nuevo. Lo que pasa es que yo soy más de hacer película y video, pero bueno, no importa. Nada, si me ha aguantado a mí grabando 28 días o 14 días, a ti también te aguanta. Qué bueno. Bueno, nada, chicos, empecemos formalmente ya entonces esta entrevista. Este es todo el preámbulo. Íñigo, te quiero hacer una pregunta. Bueno, te quiero nada para que todos sepan. La película de Íñigo consiste en que él va todos los días encontrando unas letras misteriosas y mantiene al espectador. Claro, tú vas enseñando tu viaje por el GR11, pero tú mantienes al espectador viendo, y esta letra. Y se van pegando letras en los refugios donde él va caminando. Unas personas que estaban dándose un baño vienen con la letra, dos en un bar, me parece, y realmente mantienes todo el tiempo de qué pasó con la letra, hasta que al final sucede lo que sucede. Así que yo empiezo a hacerte una pregunta. Esas letras, Íñigo, vienen hechas de un código... Vienen hechas de un código secreto, de un código de la Segunda Guerra Mundial, que es, diríamos, lo que te hace tan especial. Y para que la audiencia sepa exactamente de qué es el código del que tú hablas, voy a poner el siguiente video y luego te pregunto lo que te quiero preguntar. El código secreto de Garbo fue una operación de espionaje de la Segunda Guerra Mundial en la que un agente doble español, apodado Garbo, engañó a los nazis haciéndoles creer que había una gran red de espionaje aliada en España. Para hacer esto, Garbo inventó una red ficticia de agentes y envió mensajes en clave falsos a los alemanes. Pero, en realidad, Garbo trabajaba para los británicos y todos sus mensajes eran falsos. La idea era hacer creer a los nazis que el desembarco aliado en Normandía era solo una distracción y que el verdadero ataque se produciría en otro lugar. El código secreto de Garbo fue un éxito y contribuyó a engañar a los nazis sobre los planes aliados. Es considerado uno de los engaños más exitosos de la Segunda Guerra Mundial y un ejemplo de la importancia de la inteligencia y el espionaje en los conflictos militares. El código secreto Garbo implicó la creación de una red de agentes dobles, uno de los cuales era Garbo, que supuestamente informaba a los alemanes de los movimientos de las tropas aliadas. Sin embargo, Garbo en realidad estaba transmitiendo información falsa diseñada para engañar a los alemanes. Llegado a esto, nos gustaría saber, Montaña Oculta, ¿cómo llegaste a esto del código Garbo? Así que una pregunta a Montaña Oculta, ¿cómo ideaste el guión en torno al código secreto Garbo y cómo armaste toda la trama? ¿Qué investigación tuviste que hacer para asegurarte de que la representación histórica del plan fuera precisa?
¿Qué tú puedes decirme de lo que acabamos de ver, Íñigo? ¿Quieres la versión resumida o la larga? Yo quiero la larga. O sea, es que hoy no tenemos hora de terminar esto. Quieres todos los detalles, fantástico. Claro, a mí no me deje con mi dinero. A mí, si me va a hablar, háblame bien. Venga, vale. Tengo un audio, avísame cuando ponga el audio que tú quieres que ponga. Vale. Iré pidiendo el desayuno por si me alargo con las respuestas, ¿vale? No tengo ningún problema. Pues el antecedente de todo esto es un sueño. Yo tuve un sueño. Okay. He de comentar que a mí la Segunda Guerra Mundial, todos los temas bélicos, o sea, me aburren soberanamente. Me aburren, o sea, nunca me ha gustado nada esa temática. Y una noche tuve un sueño tan épico, que todavía me acuerdo que nada más despertar me fui a coger un papel y un boli para tomar notas de ese sueño que tuve. Que, por cierto, anuncio públicamente que si alguien quiere ese guión, lo vendo a un precio muy módico. O sea, es espectacular. O sea, espectacular. O sea, pero un sueño que es una película brutal. Y era un sueño que estaba basado en temas de neonazis, de la Segunda Guerra Mundial. Y por un sueño, de la noche a la mañana, pasé de aborrecer un tema a adorarlo. Me pasé meses y meses comprándome las revistas Clio, muy interesante, muy historia, o sea, todo lo que tuviera que ver con la Segunda Guerra Mundial. En casa recibí broncas de todas las revistas que compraba porque luego al final van cogiendo polvo y no sabes ya si las lees o no las lees. Y lo que comentaba, estoy hablando de que si la Transpirenaica la hice en el 2018, te pongan antecedentes que un año antes, 2017, por un sueño pasé de no gustarme la temática de la Segunda Guerra Mundial a adorarla, de tener un guión espectacular para hacer que no tiene que ver con el de la Transpirenaica. Y una de estas revistas hablaba sobre los espías secretos y descubrí casualmente a este famoso Garbo, que Garbo, pues bueno, contado de manera muy resumida, era un espía español que se llamaba Juan Puyol, que era un espía doble. A los británicos les hacía entender que estaba con los alemanes y a los alemanes les hacía entender que estaba con los británicos, ¿no? Y entonces él lo que utilizaba era un mensaje para codificar textos, en el cual pues, intercambiaban el alfabeto que nosotros conocemos pues, por otro tipo de letras. Y entonces dije yo, ya cuando estaba planificando lo del tema de la Transpirenaica, dije yo, che, espérate, ¿y si lo meto como parte del guión para hacer todavía más atractivo toda la parte del documental? Porque el documental, al final, el motivo principal que tenía era, precisamente, no sé si lo que he conseguido, ¿no? Pero que era que hubiera en internet el documental más detallado posible de la Transpirenaica. Es lo que yo quería. Ya que no hay referencias, yo quería hacer el documental más detallado de la Transpirenaica. El segundo motivo de por qué hice el vídeo, no sé si ya me estoy adelantando a futuras preguntas. El segundo motivo por el que... Óyeme, Montaña Oculta, adelante, no te preocupes. Ataco. Pues lo dicho, Sí, primer motivo, yo quería hacer el documental más detallado posible de la Transpirenaica. Okay. Segundo motivo era un homenaje a mi abuelo, que falleció un año antes. Ya desde el 2017 tenía planificado hacer la Transpirenaica, pero no se daban las circunstancias, y hacerlo en el 18 también era una especie de homenaje hacia él. Y el motivo número 3, que no sé si ya estoy todavía en hora de poder spoilearlo o no, que era crear esa trama paralela, que era al final convertir un documental en película. Esa parte de trama estaba basada en toda esta temática de letras y de espías y de nazis y todo esto. Sí, sí. Okay. O sea que de ahí viene la idea. Ok, perfecto. Y Íñigo, déjame hacerte una pregunta. O sea, ya te fue difícil ir poniendo las letras. O sea, ¿cómo tú te lo montabas? O te voy a decir, antes de esa pregunta, Laia, que caminaba contigo, y Marcos, ¿sabían el tema de las letras? Mira. Aquí vemos, un número que apareció. O sea, ellos sabían que tú ibas marcando esos números, que lo pegaban. Yo voy a responder por Marcos, porque como no sé si la cobertura le da para responder, sí. A Marcos le conté la idea al término de la primera etapa y se quedó a cuadros. Y a Laia me dijo que no quería saber no quería resolver el misterio. Dice, no, tú haz la película y luego ya la veré, pero no quiero saber el motivo. Okay. A ver,
lo que no se ve en la película, lógicamente, porque para algo tiene esa parte de ficción, es que yo llevaba conmigo desde el primer día los 28 números en la mochila. Wow. Y entonces yo los pegaba al llegar y simulaba pues la sorpresa de encontrármelo, o simulaba que al llegar estaba ese número, pero esos 28 números vinieron conmigo desde el día 1. Por eso digo que hay momentos en la Transpirenaica en los que yo me pongo enfermo, o momentos en los que me pilla una tormenta y digo yo, joder, que tengo que llegar. Luego ya sabes cómo son los padres, que se preocupan, que estás enfermo, si te quedan 5 días, da igual, déjalo, abandona. Pero claro, es que casi nadie sabía yo por qué tenía que hacer la Transpirenaica y por qué tenía que hacerla en 28 días. Claro. Con lo cual, a mí una tormenta, por ejemplo, que me mojara los números, pues me chafaba el plan. Ponerme enfermo y no llegar, me chafaba el plan. Claro. Íñigo, ¿y nunca te pasó que saliera el dueño del hotel, del hostal, y te dijera, pero qué haces, tío? ¿Que nunca te pasó nada? No tengo el recuerdo de que me pasara nada. De hecho, hay refugios a los que he vuelto a lo mejor 1, 2, 3 años después y todavía el número seguía pegado. O sea, tú no le despegaste cuando te ibas, tú le dejabas el número pegado. Yo lo dejo de recuerdo. Lo que me faltó, ya por hacer un poco de autopublicidad, es que a los números tenía que haberle puesto abajo un @donostiaoculta o @montañaoculta para que la gente me siguiera, ¿no? Pero no, yo lo dejo de recuerdo. A ver, ahora, perdón, todos los ecologistas. Uy, que ha dejado un trozo de plástico en la montaña. Vamos a ver, que lo he pegado en una pared, no en un árbol, por Dios. Ok, bueno, pues perfecto. No, estamos claros. Entonces, para poner el audio que yo quiero poner ahora, entonces, por lo que me queda claro, Laia no quería saber entonces de nada de por qué tú estabas poniendo los números. O sea, ella no quería saber de nada, ¿correcto, Laia? Sí, no, yo no quería saberlo. Yo le ayudaba. Me acuerdo una vez en Nuria que tuve que hacer una llamada. ¿Te acuerdas, Íñigo? Yo que sé, hice teatro también, pero yo siempre les dije que no quería saberlo, que quería ver la peli al final y enterarme de todo. E incluso hubo gente, ¿te acuerdas en Lansá, era? Sí. Que te dijeron, eso no va a funcionar, no sé qué, ¿te acuerdas? Y yo dije, yo no quiero entrar en la conversación porque no quiero saberlo. ¿Te acuerdas, Íñigo? Sí, esa anécdota que ha contado es cierta. Mira, hay una escena cuando estamos en Nuria, que estamos llamando a un refugio para saber si el número está pegado en la entrada, porque como el tiempo estaba un poco malo, yo no sabía si iba a poder llegar o no, ¿no? Esa llamada es falsa, es ficción, está preparada. Eso es ficción. He hecho spoiler yo ahora, ¿no? No. Estamos en disposición de hacerlo, pero claro. Pero al final, la película, que es una trilogía, está dividida en 3 partes. En la parte 3, que es cuando creo que aparece la parte de Nuria, que simulamos que llamamos al refugio de Uldeter, que es donde yo iba a dormir, esa llamada está preparada. Está. Ahí está. Hola, mira. Vale, oye, una preguntita. Mira, soy Íñigo, tenía una reserva para hoy. Teníamos para 3 personas. De primeras ya avisar que no vamos a ser 3, vamos a ser 2. Hay un tal Marcos que está hospitalizado y no va a poder ir. Y de las 2 que estamos, mira, ahora mismo estamos en Nuria. No sabemos qué tiempo va a hacer ahora subiendo, entonces no es confirmar que quiero anular la reserva, sino decir, oye, que a ver si me lo podéis guardar, aunque tarde un poco más. Vale, déjame un segundito, lo voy a mirar. Vale. Vale, Íñigo, 3 reservas, vale, hemos quedado que al final uno no puede venir. Eso es. Perfecto, sí, sin problema, le podemos guardar. Vale, perfecto. Bueno, vale, pues nada, ahora estoy comiendo y dentro de un rato decidiré a ver si subo o no subo, dependiendo el tiempo. Lo único, ¿puedes hacerme un pequeño favorcito? No tiene coste, mira, estoy grabando una película documental y cada vez que llego a un refugio o a un albergue, siempre me encuentro con que hay un número pegado en la puerta, ¿no?, de vuestro refugio. Un número naranja, sí. ¿Te importaría mirar en un momentito a ver si tenéis un número pegado en la puerta? Vale. Venga, te espero. Gracias. Vale. Las moscas, ya te digo. Y los números,
Joder, sí, me tiene obsesionado. Sí, perdona, estoy aquí, sí, dime. Estoy llevando a la puerta, a ver si lo encuentro. Ah, vale, vale. Debe ser. Sí. ¿Hay un número? Sí, puede ser una pegatina naranja. Sí, es una pegatina con el número naranja, sí. El número es el 4. ¿El 4? Joder, vale, perfecto. Perfecto, vale, pues bueno, si luego voy para allí pues ya lo veré y con lo que sea pues os aviso, ¿vale? Muchas gracias. Vale, quedamos a la espera. Venga, gracias, hasta luego. Ok, Íñigo, o sea, por favor explícame, porque miren la sonrisa a Laia como diciendo, madre mía, aquí la cargo, aquí meto la pata. O sea, nunca... Laia, Sí, ¿qué te además, pasó por y tu además cabeza ahí? que vienen muchos recuerdos, ¿eh? Me Muy imagino. chulo. Totalmente. Además, bueno, he de decir que las moscas no estaban pagadas por nosotros ese momento, que quisieron participar de manera desinteresada. Pero al final, ¿por qué hicimos esta escena? ¿por qué? Yo sabía que al refugio iba a llegar. O sea, yo lo sabía porque soy cabezón y aunque me llueva o lo que sea, yo sabía que iba a ir. Pero al final, yo no soy actor. Y te digo, yo creo que no he vuelto a ver la película por vergüenza. No la he vuelto a ver. Sí. En el 2018 y 2019, por temas de amigos y por familiares, me la vi 40.000 veces, pero yo creo que no la he vuelto a ver por vergüenza porque digo yo, pero ¿cómo eres tan malo actuando, tío? Eres malísimo. Entonces, con esto lo que te quiero decir es que al final, claro, 28 etapas, 28 llegadas a refugios, 28 números diferentes, joder. Decir los 28 días de, uy, qué casual un número, uy, mira qué curiosidad un número, pues quedaría un poco raro. Entonces, había veces en las que tenía que cambiar un poco esa parte de cómo conseguí el número para que quedara un poquito más real. Luego ya, si quieres sacar una encuesta de si la gente se lo creyó o no, pues bueno, igual me hunde en la miseria mi estado de ánimo, pero... No. Yo me lo creí entero. Y yo también. Y aquí en mi casa, mi esposa y mis dos hijas nos lo creímos todo. O sea, total. Óyeme, Carlos, hasta tal punto que yo cuando conozco a Íñigo, le digo, Íñigo, ¿lo de la diarrea es verdad o es mentira? O también en la parte de la ficción. Digo, bueno, ya acabo de decir que te dio diarrea, pero bueno. O sea, yo hasta eso le pregunté porque todo fue súper real. O sea, y de hecho, la cara de Laia, cuando Laia, tengo que reconocer que vi que en un momento tú estabas ya hasta las narices de la velocidad que iba Íñigo, que Íñigo inclusive dice, tengo que bajar la velocidad porque si no... O sea, yo hasta ahí le pregunté, Íñigo, ¿ese cansancio de Laia fue real también o fue parte de la ficción? O sea, realmente no, estuvo muy bien montado. Yo creo que las 3 horas al final se definen, por un lado está la parte documental, que es enseñar los Pirineos y mi sufrimiento y todo eso, y luego está la parte ficticia, que es la parte de los números. Claro. He de decir que toda la parte documental, todo es verdad, todo. Absolutamente todo. O sea, el que yo me canse, que yo me maree, que tengo vértigo, que me enfermo, o sea, todo es absolutamente verdad. Luego la parte de los números, evidentemente, es la parte de ficción, ¿no? Pero sí, además es que coincide que justo cuando hicimos esa llamada ficticia, que era donde yo dormía esa noche en el refugio de Uldeter, que Laia no quiso acompañarme porque, bueno, todavía quedaban muchos kilómetros, venían tormentas y no le apetecía venir, fue justo esa noche en la que me puse enfermo. Sí, y que claro. Además es que ya puestos, te puedo contar por qué me puso enfermo también, ¿no? Yo creo que por la ensalada rusa que te comiste con la mayonesa en el Valle de Nuria. A ver, vamos a decir, espero que no haya nadie del refugio de Uldeter viendo esta entrevista y si no, bueno, haré así, me morderé un poquito la lengua. Digamos que el plan de acogida que tuve con el refugio de Uldeter no fue del todo idóneo, porque al final Marcos no... Sí, porque al final Marcos, como he comentado, no estaba disponible, tuvo que ir al hospital. Laia, por motivos de, bueno, pues de salud o personales, no quiso hacer esa etapa y a mí me cobraron o me quisieron cobrar el alojamiento de los 3, cuando solo había ido yo solo. Wow. Y me quisieron cobrar la de los 3 y la verdad es que me cabreó bastante el tema. Hasta tal punto que dije, ¿sabéis lo que os digo? Que no voy a generar gastos, o sea, no quiero cenar en vuestro refugio. Y tiré de las reservas que tenía en la mochila. Tan listo que fui, que tenía, creo que era una pasta enlatada con queso de la marca Heinz, que arrastré desde hace 5 días, que las compré en Andorra, teniendo en cuenta que en la Transpirenaica pues hay momentos en el que te pones a 30, a 35 grados. O sea, esa lata era
era el maná de la sabiduría eterna. En el momento en el que lo abres, te lo empiezas a comer y dices, "Ñe, me sabe raro, pero como no voy a generar gasto, voy a seguir comiéndomelo. Sigo comiendo. Llega un momento en el que digo, no me está entrando muy bien. Voy a comerme un yogur blanco que tenía en la mochila también desde hace 4 días. O sea, imagínate la de bichos que tendría. Total, que doy carpetazo a la cena y con el paso de las horas digo, aquí algo no está bien. Algo no está bien. Claro. Y bueno. El yogur. Y pasé una noche apoteósica en el baño, vamos, o sea, apoteósica. Tanto que al día siguiente pues, se me ve la cara, estoy blanco, estoy hecho una mierda y sin energías y al final arrastro ese virus. Yo creo que al final fue un virus estomacal que arrastré durante 2-3 días y que me dejó absolutamente sin fuerzas. Wow. Mira, Íñigo, pues ya sabemos, el patrón que ha visto el video ya sabemos dónde viene la diarrea. Mira, Íñigo, Ilaya, antes de yo poner un audio que quiero poner, tengo que decirle que la cantidad de mensajes que no sé si lo están viendo, que están escribiendo la gente, República Dominicana, Miami, claro que mi mayor audiencia es en Estados Unidos y República Dominicana. Y bueno, gracias a todos sus comentarios. Ahora voy a leer todos los que le han dicho, pero quiero, antes y para concluir con el tema de la llamada, María Dolores Ramil Maceda, alias Lola, mi esposa, amor, te amo. Dice, por favor, ¿y quién era el cómplice de la llamada que lo hizo muy bien? Claro, o sea, ¿quién es? Porque eso no fue una voz en off. A alguien tuvieron que decirle el guión, o sea, ¿quién fue esa persona? No, realmente fue un amigo desde San Sebastián que me estaba atendiendo a 500 o 600 kilómetros de distancia. Y además creo que previamente le mandé un WhatsApp o le mandé un audio en plan de, oye, mira, quiero hacer esto, ¿te importa hacer la ficción? Y coló. Y si no, esto es lo de siempre, si no luego coges el móvil y pones el plan A, plan B, plan C, plan D, alguno me aceptará. Es verdad. Pero vamos, es un papel digno de entregar el Oscar al actor secundario. O sea, pues, clave. No, es muy bueno. Fue clave. Pues yo voy a poner el audio y después quiero que tú expliques que aquí en ese audio y por qué tal. Mira, y también Expedition Curiosity. Y de Brasil, tenemos un brasileiro con nosotros. Muito obrigado, Brasil, por estar con você. Você é gostoso. Ok, pongo el audio. Y tú me vas a contar en qué consiste, o sea, por qué deseado. Así que voy allá. Dalí decía, lo que vemos en las cosas no está en las cosas, sino en el fondo de nuestro alma, ¿vale? Entonces es algo así como que tú me tienes que hacer ver en plan de, Íñigo, que yo no he sido, que al final es el subconsciente el que muchas veces te habla y el mejor ejemplo lo tienes justo aquí al lado de Dalí. O sea, al lado de Cadaqués aquí en el Museo de Dalí, ¿vale? Entonces, al final, todo esto lo que tiene que provocar es que, pues bueno, que luego yo vaya al Museo de Dalí, voy un poco por interés personal, también, pero que vaya al Museo de Dalí para buscar un poco la inspiración del descifrar los números, ¿vale? Entonces, pues bueno, ya en los últimos kilómetros de la etapa te lo iré repitiendo, ¿vale? Pero vamos, tienes el papel clave de toda la película, ¿eh? Bueno, eres de las poquísimas personas que sabe cuál es la resolución de la película. Ni mi compañera que está andando conmigo lo sabe, más que nada porque me ha dicho que no quiere saber el final, ¿vale? Entonces la historia es un poco la que te comenté. Cada vez que llego a un refugio o a un albergue hay un número que está pegado y no sé el origen de quién es el que está pegando, ¿vale? Yo a lo largo de estos días he dejado caer en un par de vídeos como que estás tú detrás de todo esto porque eres la única persona o de las pocas personas que sabía dónde iba a dormir yo todos los días y además, pues como tú también estabas haciendo la Transpirenaica, ibas una semana antes que yo, pues toda la lógica apunta a que eras tú el que pegabas los números, ¿vale? Entonces la historia es que cuando lleguemos a Cap de Creus es cuando yo ya me voy a juntar contigo y te voy a decir, a ver, Quique, ¿qué hostias? O sea, sé que eres tú el que estás detrás de todos los números, dime qué significan, dime al final por qué los has pegado. Y tú entonces tendrías que decir algo así como que, oye, pues mira, Íñigo, yo no tengo nada que ver, he estado leyendo en tu blog o en las redes sociales que estás con lo del tema del número, pero te prometo que yo no tengo nada que ver. Pero date cuenta de una cosa, estás aquí en
en Cap de Creus, al lado de Cadaqués, estás en la tierra de Dalí, y Dalí era el rey del surrealismo, y el surrealismo al final... ¿A quién era ese audio? ¿Y de qué trataba? Ese audio va al que a día de hoy se ha convertido en un amigo íntimo, al que quiero muchísimo, que es Quique, que está allí además cerca de ti, en Gavà, en Barcelona. Ah, en Gavà. Quique, sí, lo tienes ahí al lado. Quique era una persona que empezó la Transpirenaica una semana antes que yo, y él también se le iba a tomar en modo deportivo, de hacerla en menos de 20 días. Entonces, yo aproveché que Quique iba por delante de mí para meter todo el rato en esa parte ficticia de la película el que a lo mejor era él el que me estaba pegando los números, y en todo el rato estaba desviando la atención a que era él, y que no sé yo realmente por qué me estaba pegando esos números, qué mensaje oculto me quería poner, ¿no? Okay. He de confesar que a 2 días de terminar la Transpirenaica, yo todavía no tenía cerrado cómo quería hilar la película. O sea, no sabía. Yo sabía que hay unos números que hay que cambiar a letras y que las letras hay que cambiarlas. Pero claro, faltaba el hilo conductor de decir ya, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y el por qué al final era un poco lo que decía. El hecho de que, bueno, pues si termina esto al lado de Cadaqués, y Cadaqués ahí tiene Dalí su casa, y Dalí era el rey del surrealismo, y el surrealismo es el que te está hablando de que el subconsciente es el que te manda mensajes y el que te va hablando. La verdad es que yo me acuerdo que estaba en una piscina pegándome un chapuzón a 2 días de terminar, y a las 6:30 de la tarde digo, espérate, vamos a ver si metemos aquí a Dalí, metemos a Quique, y que Quique sea el que me diga, no, es que no soy yo el que te está dejando los números, que eres tú, es tu subconsciente el que te está queriendo dar mensajes directamente. Y fue así, mira, ahí pegándome un chapuzón cuando se me ocurrió la idea. Y este audio, insisto, fue a 2 días de terminar Transpirenaica, que le dije, Quique, tenemos que hacer una última escena que luego sale en la película, en la que estamos en el coche Laia, Quique y yo, escena que evidentemente es ficticia y está preparada, y esa escena grabada a la primera, insisto, está basada en este audio que le mandé de, oye, tenemos que hacerlo así, de esta manera. Mira, una cosa, sí, mira al senderista pegándose un baño en la piscina, tú, menudo millonario. Tú sabes, Carlos, que yo pensé eso y dije, mira, aquí, o sea, aquí, todo el que habla del GR11 dice que es muy duro, Oye, con esta imagen no creo yo que sea muy complicado el GR11, ¿eh? La culpa fue de Laia. Laia, ¿por qué? ¿Cómo fuimos a parar ahí? No sé, ya no me acuerdo. ¿Por qué? Porque tú estabas hasta las narices de andar y dijiste que vamos a subir una montaña y a ver una ermita que está en ruinas y no sé qué, línea recta. Y me acuerdo que yo ya de cabeza estaba un poco hasta las narices de andar. Estaba hasta las narices, dije, pues bueno, vamos a ver, yo soy el director de la película, puedo así cambiar alguna cosita. Y me acuerdo que como el alojamiento de ese día no lo teníamos pagado, dijimos, oye, que aquí hay un hotel con piscinita. Pues igual, ya que estoy guarro de 26 días andando, un baño igual no me viene mal. Y sí. Pero fue lamentable esa etapa, porque en vez de hacer 25, 30 kilómetros con no sé cuánto desnivel, salieron 15, 16 kilómetros llanos. O sea, lamentable. Pero muy bien, muy bien. O sea, el baño muy bien. Fue muy enriquecedor. Muy bien. No, ya lo veo. Y bueno, y dame una preguntita, porque claro, hemos hablado mucho de la película y todo, pero realmente, Íñigo, las personas que hacen el GR11 dicen que su vida le cambia. Ellos comentan que realmente llegan totalmente renovados. De hecho, tengo una broma con mi esposa, porque le digo, mi amor, que yo tengo que ir, pues tengo que encontrarme conmigo mismo. Mi esposa me dice, sí, tú, porque yo sé dónde estoy, yo no tengo que encontrarme en ningún lado. Pero realmente todos tienen ese factor en común. Todos dicen que llegan renovados. Voy a hacer un spoiler de la entrevista de mañana, pero Patricio me comentó que su testimonio me llegó muy profundo. Él dice, yo estaba en la universidad, yo estaba reprobando todas las materias, yo no concluía la carrera. Y me fui al GR11 y cuando volví fue como si me hubiesen reseteado el cerebro y empecé a sacar buenas notas, y de hecho dio el discurso de su promoción. Y como todo el que he entrevistado dicen eso, que le cambia. Realmente, Laia, Carlos, tú que lo has terminado, Íñigo, ¿de verdad es tan así? O sea, ¿por qué es tan mágico el GR11?
Contad vosotros vuestra experiencia. Pues, a ver, yo te diría que a mí me cambió, pero voy a decir más el spoiler, que me cambió más mi primera gran travesía, ¿no? Por ejemplo, cuando Íñigo hizo el Camino de Santiago, yo mi primer Camino de Santiago que hice, sí que noté ese cambio de chip de, hostia, esto es una puta pasada, el yo ir con una mochila con mi vida en 10 kilos y ser el puto amo, así, con perdón de la palabra, porque no te hace falta más. Eso lo vi en el Camino de Santiago, que sí que es verdad que en la Transpir también lo continúa siendo igual, ¿no? Pero como inicio fue anterior, en mi caso. Bueno, en mi caso, quizá también, ¿eh? Yo, el GR11, para mí fue muy duro, porque yo físicamente no estaba muy bien y sí que lo noté mucho. Okay. Y en cambio sí que me gustó mucho más lo que es andar y la montaña, o lo que dice Carlos, ¿no? Ir solo con una mochila y andar, ¿no? Claro. Y ser libre, ¿no? Y me paro aquí, voy allí. En cambio, la Transpirenaica fue mucho más duro por el desnivel y también por el tiempo, ¿no? El estar tanto marcado, ¿no? Las etapas y todo, para mí fue duro. Para mí fue muy duro. Me cambió más la vida a otras rutas que he hecho. Ok. Yo al final un poco en base a lo que han dicho ellos, que también comparto la opinión, yo metería un poco el concepto de las travesías de larga distancia, que son las que sirven para que sea un reseteo físico y mental. Yo en los caminos de Santiago y en la Transpirenaica perdí 10 kilos en un mes. O sea, venir fino es una gozada, dices tú, joder, 10 kilos en un mes, es de menuda dieta, ¿no? Pero luego también a nivel psicológico. El estar un mes fuera, limpiarte de toxinas mentales que puedas tener, viene genial. Y luego lo que dice también Carlos. Al final aprendes a que tu casa es una mochila de X kilos con la que tienes que sobrevivir día a día. Y al final te das cuenta muchas veces que somos unos caprichosos, que tenemos 1000 cosas en nuestro día a día y que puedes sobrevivir con una mochila de 6 kilos prácticamente. Entonces sí, no lo definiría como que la Transpirenaica específicamente ayuda a, pero que una travesía de X días que te desconecta de tu día a día es un reseteo psicológico tremendo. Wow. De hecho, además se dice que cuando haces el Camino de Santiago, que el Camino de Santiago, o que el verdadero camino no es el propio Camino de Santiago, sino que es lo que empieza nada más terminar el camino. Wow. Qué bonito y qué profundo. Y te lo creo que es así. Porque cuando yo, por ejemplo, me voy a hacer senderismo un sábado, que me voy de mi casa a las 5 de la mañana y llego a las 12 de la noche. Porque, claro, o sea, yo vivo en Barcelona, pero ya he descubierto los Pirineos. Y claro, lamentablemente, ya todo lo que no sea Pirineo me sabe a poco, me queda como, necesito Pirineo, o sea, ya como que no puedo. Entonces, claro, ya tengo que llegar más lejos. Y me pasa que cuando llego a mi casa, súper cansado, súper sucio, pero, o sea, lodo hasta en la cabeza, pero me siento, wow, es que me siento nuevo total. O sea, que yo entiendo cómo esto va a cambiar mi vida. Y bueno, déjame hacerte una pregunta, Íñigo, porque antes que se haga tarde, hay alguien que yo quiero conocer de ti, Íñigo. Cuando tú te encuentras aquí con Quique, Quique, bueno, que se encuentran al final, ustedes hacen ya lo que es la última etapa, que es tú llegando aquí al Camp de Creus. Vamos a verlo, a comentar. Este es tu momento de gloria. De hecho, es... Te escucho. Es el único momento en el que cedí la cámara. Porque todo lo demás lo he grabado yo. Este es el único momento en el que cedo la cámara. Qué satisfacción debe sentirse. Yo acabaré en Cabo Higuero. Yo estaré llorando, abrazando a mi familia. O sea que, mi amor, prepárate que lloraré mucho. Sí, me imagino la satisfacción que debe sentir. Laia, ¿qué se siente, Laia? Bueno, yo veo estas imágenes y son, bueno, unos recuerdos bonitos, muy bonitos.
No sé, me mola mucho. Yo Porque bueno, además ha sido mi última ruta también, ¿no? Porque luego ya he sido mamá y ahora no hago deporte casi y claro, lo añoro mucho. No sé cómo os digo en castellano, lo echo de menos. Sí, lo sí, echo sí, de sí, sí. menos. Y además me alegro mucho porque viendo a Íñigo, eso fue una gran hazaña, porque él sí que empezó, ¿no? Él hizo toda la ruta y también sufrió y también lo pasó mal ¿Qué? y no es fácil, ¿no? Y llegar allí y poderlo hacer con él, ¿no? Pues muy gratificante, muy chulo, muy chulo. Wow. Bueno, y tú, Carlos, antes de pasar a conocer a quien yo quiero conocer, Carlos, ¿qué se siente llegar al final? Yo te digo, yo voy a estar llorando como un niño abrazando y besando a mi esposa y a mis hijas. O sea, yo eso lo tengo claro. ¿Tú, cómo fue tu final, Carlos? ¿Qué se sintió? Yo ahora cuando he visto que estaba avanzando por el senderito que llega al faro, me he emocionado porque me acuerdo perfectamente de cuando llegué yo. Allí estaban mis padres esperándome y fue súper chulo, ¿no? Aparte después también, yo creo que Íñigo también fue, ¿no? Si llegas al punto de partida, ¿no? Que te metes por dentro del cabo hasta el mar y ves el último circulito, ¿no? O el principio si empezaras por allí. Sí, que en mi caso va a ser el principio, sí. Te pone GR11 igual. Y fue una descarga de adrenalina de por fin he llegado que bueno, que me acordaré toda mi vida, ¿no? Seguro. Yo me imagino. Al final del vídeo, resulta que Íñigo toma, esto ya es spoiler total, Íñigo toma todos los números que él se fue encontrando en el transcurso de la ruta, que por cierto, Marcos, te mandamos un abrazo, que sé que por internet no puede entrar. Marcos comenta, Laia, Íñigo dice, yo hasta el inicio de la gira no conocía a ninguno de los compañeros y la experiencia fue muy gratificante. Y luego comenta, en los días que estuve con él no le vi poner ningún número, pero bueno, luego Íñigo le hace la gran pregunta a alguien, que es, bueno, Íñigo se pone a buscar el código Garbo, que como ustedes vieron de qué trataba, que es un código de la Segunda Guerra Mundial, y se pone a descifrar y a cambiar las letras. Entonces, llega el momento final, que voy a mandar un poquitico para adelante para no... Y aquí viene la gran pregunta. Íñigo, cuéntate este momento, Íñigo. Cuéntalo. Este es tu momento. Luego comentaré cómo se ideó todo esto. Claro. Más que nada para que la protagonista oculta de todo esto también, si tiene que venir por aquí, pues que venga y que luego ya pueda ir a dormir, ¿no? Pero sí, aquí es donde se explica realmente por qué tenía que hacer la Transpirenaica en 28 días. Porque cada etapa era una letra, más las interrogaciones. Luego me di cuenta que físicamente realmente yo podía haber hecho la Transpirenaica en bastantes días menos. No sé si como Carlos menos de 20, pero bastantes días menos. Pero yo tenía que hacerla en 28 para que los 28 números, al pasarlo a letras, fuera esta petición que bueno, que ahora viéndolo así, con esta añoranza, digo yo, joder, no sé si hacer hasta un remake de la película, porque hay cosas como que las veo como muy cutronas, ¿no? Pero sí. Dentro de lo malo, he de decir que tengo una satisfacción grande de que esto fuera así y ocurriera así, y que bueno, y encima aquí, pues Mireia encima fuera la sorprendida, ¿no? Lógicamente. Claro, o sea, bueno, ahora te hablaré de Mireia. Carlos tiene ya casi que irse y yo quiero que todos sepan que tendremos a Carlos próximamente entrevistándolo, porque Carlos ha hecho el GR11 y ha apoyado muchísimo a las personas con diabetes. Así que, Carlos, gracias por estar con nosotros. Y antes de despedirte, Carlos, quiero escucharte de tu impresión de lo que viste en este video y lo que opinas tanto de Íñigo como de Laia, el equipo de Quique, que al final no pudo entrar también por problemas técnicos. Hablé con él, y por Marcos, que tuvo que irse. ¿Qué palabra final tú le tienes para ello? Hombre, yo cuando, pues, chafardeando por YouTube, ¿no? Que suelo ver bastante, y
veía rutas y tal, y pues me saltó el vídeo de Íñigo. Pues claro, empecé a verlo y dije, hostia, qué chulo, tal, qué chulo. Y hostia, y una de 3 partes, pues en una puta tarde me vi las 3 horas y me quedé pero alucinado, ¿no? Entonces enseguida le puse un comentario y decía, ostras, yo tengo que hacer esta ruta tal cual. Y me contestó y me dice, mira, pues el día que quieras hacerla, pues aquí me tienes, ¿no? Y dije, vale, pues no te preocupes. Al año siguiente, ese año hice el Camino de Santiago. Y cuando yo lo acabé el Camino de Santiago, creo que en septiembre, a finales de septiembre o a principios de octubre ya le estaba hablando. Hola, estoy aquí, ¿vale? Y quiero hacer la Transpir. Y la verdad es que desde el minuto 1 a mí me ayudó una barbaridad. O sea, voy a decir un pequeño spoiler para que lo sepa todo el mundo. Es la persona que manda audios más largos del planeta. Es cierto, lo sabes. Tú lo sabes, ¿no? Pero el récord no lo tengo contigo, lo tengo con Quique y está establecido en 28 minutos. Íñigo, tú mándate un audio de 28 minutos. Tengo un audio con Quique de 28 minutos y el segundo más largo de 20. Oh, madre. Ok. Sigue, Carlos, entonces. Y la verdad es que fue una pasada y bueno, pues desde entonces pues tenemos el contacto y esperemos que dure muchos años. Qué bonito. Bueno, Carlos, hemos hecho el Dream Team. Ya yo me pegué con el Dream Team. Así que así sea, que así sea, que así sea. Y, óyeme, Carlos, ¿y de Laia? ¿Qué te opinas de Laia? A ver, no la conozco personalmente, solo de ver la peli y que está a tiempo de hacer el GR11. O sea, eso, la montaña está ahí y no se va a ningún lado y que seguro que se tiene que quitar la espinita también. Gracias. Bueno, ¿y como actriz? Carlos? ¿Como actriz? Hostia, pues en el vídeo ese un poco ahí regulera, Oye, mentira, Laia, mentira. Yo acompañaba solo, A mí, Íñigo me dijo, ¿quieres hacer la GR? Y yo, vale, sí, vamos. Pero lo de la peli y todo vino de más, Yo no... Oye, hay que contar que el mérito que tiene el documental es que el 99% de las escenas están grabadas en una única toma. O sea, todo lo que se ve es del tirón. O sea, hay muy pocas cosas que las he tenido que grabar 2 veces. Y eso salió a la primera tal cual, así. Bueno, eso es lo que lo hace... Es que en realidad también tiras a hacer una etapa de 7, 8, 9 horas y lo que no puedes estar haciendo es 15 tomas para que algo te salga bien. O sea, además que no. A mí, por ejemplo, tú lo sabes, Íñigo, que me gusta todo reality al 100%, así que en eso te doy la razón. Y Carlos, ya con esto sí me despido. ¿Cómo te dio recaudar fondos para la diabetes? Aunque te voy a entrevistar, pero solamente me quedó esa curiosidad. ¿Cómo llegaste a eso? Porque, por ejemplo, yo lo haré por satisfacción propia, igual que Laia, Íñigo, pero tú lo has hecho por la diabetes. O sea, ¿cómo llegas ahí? Sí, bueno, yo tengo amigos que tienen diabetes y yo pues en el año anterior, ¿no? Que hice el Camino de Santiago, pues yo quería un poco unir, ¿no? Yo soy corredor y me gusta hacer distancias largas. Entonces yo el sueño primero, que era hacer el Camino de Santiago corriendo, pues lo quise unir de una manera pues así solidaria, ¿no? Y pues intenté recaudar fondos por la diabetes porque lo tenía cerca. Yo no soy enfermo de diabetes, pero pues bueno, se hizo una unión ahí entre la asociación en la que colaboré y un servidor y bueno, hemos estado colaborando en varios retos y muy contento, la verdad, que poder aportar ese grano de arena para la investigación de una enfermedad, igual que lo hice con Íñigo también este año con la ELA, pues qué poco, es que cuesta muy poco, ¿sabes? Ayudar a los demás. Claro, sí, totalmente. No, bueno, pues Carlos, te despedimos, muchísimas gracias por estar con nosotros y te llamo en la semana que viene para coordinar tu entrevista, que va a ser muy interesante. Así que gracias, Carlos, por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme hoy, que espero que estéis hablando. Igual después vuelvo dentro de 1 hora y media y aún estáis hablando. Y no, entrar, sí, seguramente. Seguro, que no te quepa la menor duda. Tú
tú ves a Laia, mira, dije, falta mucho. No, yo en principio había entrado para 10 minutos porque me estaban esperando y dije, como igual en una hora acaban, digo, pues igual ahora cuando voy ya han acabado y me vuelvo a conectarme. Carlos, es imposible volver conmigo algo de 10 minutos, así que, óyeme, tranquilo, vete tranquilo y vuelve que te estaremos esperando. Te mando un abrazo grande. Muy bien, venga, muchísimas gracias. Gracias, bien. Carlos. Gracias. Gracias. Entonces, Íñigo, Laia, sigo con ustedes, con el tema de Mireia. Entonces, tú le propones eso, pero, o sea, lo sé porque ya tú y yo lo hemos conversado. Vamos ahora a un tema que a mí me encantó y es, claro, tú tienes esto. ¿En qué momento tú te lo enseñas a Mireia? Así que vamos a entrar en una parte súper chula de aquí. Dame un segundo que meto sonido. Explícame cómo tú ahora tienes tu película editada y tienes que pedirle, mi esposa me está oyendo, princesa, amor. Íñigo le pidió matrimonio a su esposa delante de millones y billones del planeta Tierra. Yo le pedí matrimonio a mi esposa en la boda de mi primo y ella me dijo, no pida porque te mato. Y delante de 400 y pico de invitados subí a tarima y le pedí matrimonio. Pero claro, es que tú me has ganado. Emma, mi amor, tenemos que volver a casar de nuevo, pero paseo todavía más. Así que, Íñigo, tiene la película montada. Explícame ahora. Yo daré mi versión. Luego, si Mireia quiere dar la suya, que cuente la suya. No. Espérate, es que yo quiero que Mireia venga a esta entrevista, que queremos conocerla, porque ella es parte de la historia, así que cuéntame. Pues si no se ha dormido, está invitada a venir cuando quiera por aquí. Mireia, tú estás viendo esto, Mireia, te esperamos en cualquier momento aquí al lado de Íñigo. Adelante. No, ¿sabes qué? Pero antes de contarme de cómo tú le pides matrimonio, claro, tú tienes que decirle a Laia y comentar a Laia en qué consistió todo, antes de tú decirlo a ella, porque era sorpresa. ¿Cómo lo coge Laia cuando se entera ya tu código y la clave y todo esto? Pues ahora, yo voy a dar mi versión también y luego te contará Laia. Yo creo que Laia me mandó un audio, no sé si ya está medio llorando, de lo emocionada que estaba de la película y del documental y de lo que suponía el propio final de la película. Sí. Porque sabes una cosa, que como el final de la película es tan llamativo, sí, yo sé a la perfección quién se ha tragado las 3 horas y quién no. Porque el que se ha tragado las 3 horas y me conoce, me dice, ¡hala, Íñigo, pero qué has hecho! No sé qué. Al igual que yo también, como los perros, tengo olfato y digo, tú no te la has visto. Porque si la hubieras visto ya me hubieses dicho algo. Ok. No sé si fue así, Laia, ¿no? Como fue el... No, yo sí la vi toda. Yo la vi toda. Sí, pero me mandaste un audio, ¿no? Y te grabé un audio, sí. Bueno, sí. Y en ese momento, Laia, ¿te dio ganas de dar para atrás el tiempo y haberte interesado en qué era el número para ayudar a pegar números? ¿O no te quedó la espinita de que contra le debía haber pegado número? No. Yo qué sé, era su historia. Yo no sé si decir que me ardía más el deseo de contarlo yo. Yo se lo quería contar, que yo a Laia se lo quería contar, pero no me dejaba. Es como cuando haces un regalo de cumpleaños, ¿no? Que tienes 2 opciones. Lo compras con un mes de antelación y te lo guardas, o ya el segundo día en plan de, es que te he comprado algo, te quiero contar, pero... Pues era más o menos igual. No, yo no quería saberlo. Y claro, flipé porque ni me lo imaginaba. Yo como podía pensar que estaban dando... ahí para una declaración de amor, o sea, flipé. Pero bueno, yo me emocioné, claro, porque cómo podía pensar que una persona podría hacer tantos kilómetros, tantos desniveles, ¿no? Para acabar declarándose a a la persona que quiere, pues no. Bueno, flipé Qué mucho. Bueno. Qué bonito. Bueno, la tenemos aquí si quiere hablar ella. Oh, pero no. Espérate. Señoras y señores, para todo el internet que está viendo este video, vamos a conocer todavía, espérate, que tu momento, ¡tararán! Vamos a conocer en este momento a Mireia. Vamos allá. Señores, me voy a poner aquí una esquinita. A Mireia.
Hola. Hola, Mireia. Buenas, Jordi, encantada. Óyeme, tú eres súper famosa, pero o sea, Mireia. Yo no. Él es el artista. No, Mireia, pero es un placer conocerte. Igualmente. De verdad, óyeme, te tengo que decir que aquí en casa, mi esposa y mis 2 hijas y yo lo hemos visto como 17 veces. Y de hecho, Mireia, aquí hay alguien, déjame ver. Antes de que tú empieces a hablar, Mireia, espérate, alguien habló de ti por aquí, espérate. Están haciendo camino. Ok, alguien escribió Expedition Curiosity. Ah, él es de Brasil. Dice, manera muy original de pedir matrimonio. ¿Qué más? ¿Qué más? Por ejemplo, bueno, sé que alguien me habló de ti, que son tantos mensajes, gracias a Dios, y gracias con todo el mundo, pero te voy a poner de mi esposa, Mireia. Resulta que como yo le pido matrimonio a mi esposa, dame esta historia, Mireia. Resulta que yo conozco a mi esposa, a Lola, y resulta que, bueno, pues nada, vamos en el 2006, éramos novios, vamos en el 2006 a Santo Domingo, mi primo se casaba, y digo yo, ¿tú sabes qué? Mi amor, ¿y si yo te pido matrimonio en la tarima? No, tú estás loco, no me hagas eso. Que sí, mi amor, que tú, a ver qué pasa. Nosotros somos, o sea, yo tengo mi hermano José y mi hermana Gina, y tengo mis primos hermanos, pero somos como hermanos. O sea, tengo 3 más, Omar, Jorge y Héctor Antonio. Y que se casaba el mayor, Héctor Antonio, de mis primos. Y yo le digo, mira, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir a tarima. Ella, Mariloli, mi esposa se llama Mariloli, no sabe nada. Vamos a cantar una canción que nos gusta mucho, un merengue súper chulísimo, y la voy a sacar a bailar arriba, y mientras estemos bailando, yo me voy a arrodillar y le doy al anillo. ¿Tú estás seguro? Ya, que eso está tranquilo, a ella le va a encantar, tú confía en mí. Bueno, al día de hoy, eso fue, nos casamos en el 2007, al día de hoy todavía me está diciendo que yo le pedí matrimonio delante de tanta gente cuando hubiese querido algo íntimo. Pero digo yo a mi esposa, mi amor, Íñigo nos ganó. Pero bueno, Mireia, cuéntame cómo fue el momento cuando Íñigo claro, él te tiene que enseñar una película. O sea, tú tienes que sentarte 3 horas. O sea, ¿cómo fue ese preámbulo, Mireia? Porque en los comentarios de Íñigo, muchas personas preguntan, ¿pero qué pasó? ¿Se casaron? ¿Pero qué fue? ¿Cómo fue? Así que Íñigo, Mireia, adelante. ¿Cómo fue el momento de querer ver la película? Bueno, a ver la película fue por fascículos porque hicimos un viaje a Italia y según íbamos cambiando de ciudades, pues íbamos viendo la película de tren en tren, ¿no? Ok. Y yo en todo momento estaba convencida, era una de las... Yo caí también, pringué. Yo estaba convencida que era Quique. Era Quique el que le ponía los números a Íñigo, pero convencidísima. Lo que no sabía era el por qué, y era la intriga que tenía. Okay. Y además que le decía jolín, que vaya majo que era Quique, ¿no? Que vaya a detalle y dejarle los números, crearle una intriga, ¿no? Para su propia película. Y creo que fue en la última noche que estuvimos en Italia, que era ya en Milán, que era ya el último día, y nos faltaba creo que 40 minutos o algo así para terminar de ver la peli, vamos, lo mejor de todo. Y me acuerdo que le dije, venga, vamos a terminar la peli. Y ahí fue el momento, claro. Bueno, el momento, fue íntimo. Pero claro. Claro, pero sí puedo decir que, bueno, a día de hoy lo recuerdo como uno de los instantes más guays de mi vida. Wow. Estuvo muy bien. A mí me gustaría hacer unos anexos, si puedo. ¡Claro! Íñigo, no tenemos tiempo de terminar, así que adelante. Vale, yo voy a dar la versión un poco más terrenal, ¿vale? Nos íbamos a ir de vacaciones a Italia. Íbamos a ver los lagos del norte, Bérgamo, Venecia, Florencia, Pisa y Milán. O sea, una ruta de 7 días que íbamos a mirar muchas cosas, ¿vale? Y antes de yo subir la película a YouTube, quería que ella la viera en primicia, lógicamente. Claro. Pero con la excusa de poder corregir errores a la hora de luego subir el vídeo. Okay. Entonces, yo tenía las vacaciones de 7-8 días para que viera 3 horas de película. Las cuentas daban. Si no fuera por un detalle, y es que esta mujer en los trenes y en los autobuses se marea. Entonces, como se marea, no había manera de aprovechar esos instantes para ver la película. ¿Qué es lo que nos queda? La opción, pues, de verlo luego en el alojamiento. Pero claro, como nos pasábamos todo el día andando, pues no había manera tampoco de verla. De hecho, claro, porque llegaban cansados. Claro, mucho. Tan cansados que te voy a contar una cosa. Bueno, espera, que ya decías antes que te llevaba a buen ritmo. De vacaciones hace lo mismo.
Ya. No solo en la montaña, te hace lo mismo. Y claro, terminado todos los días, pues... Tan cansados que, en teoría, mira, la Nochevieja la íbamos a pasar en Venecia. Qué bonito, ¿no? Nochevieja en Venecia. Sí, a suena romántico. las 11 de la noche estábamos dormidos. A las 11:30 sí, nos dormimos de Nochevieja. Y nos comimos las uvas el día 1 por la noche. Sí. ¿Qué? O sea, estábamos tan cansados que ni por las noches podíamos ver la película. Y ya la última noche, la que era la noche de Reyes en Milán, yo ahí voy a contar mi versión, que no sé si estaré mintiendo o no. No fue ella que me dijo, vamos a ver lo que queda de película. No, fue yo, en plan de, oye, que las vacaciones se terminan, vamos a ver ya los minutos que quedan, porque tengo esto aquí que me lo tengo que sacar y además, porque tengo además un anillo por ahí escondido. Exacto. Claro, hay que sacarlo en algún momento. Sí, y al final ya la última noche en Milán digo, mira, o la ves o la ves, ya está. Sí, bueno, lo estábamos viendo en un iPad y yo recuerdo el momento en el que digo, jolín, por fin voy a saber por qué Quique le pone los números a Íñigo. Y claro, la sorpresa cuando aparece el cartel con la pregunta, bueno, tiré el iPad y todo de la impresión que me dio, digo, pero ¿tú qué me estás diciendo? Tú sabes que yo pensé también, que yo decía, bueno, yo veía a Laia y decía, no, o sea, la pobre, no por nada, Laia, pero se veía tan cansada y tan de mal humor por la velocidad que Íñigo la llevaba, que decía, no creo que ella esté pegando números. Y sí pensé igual que tú, que era Quique, porque así aparece a último momento y que, wow. O sea, eso sí lo Bueno, pensé. es que yo conociendo a Íñigo no me imaginaba por qué podía hacer él eso. Es que no lo imaginaba, sinceramente. Y fíjate que yo creo que es la única persona que es capaz de dejarme de piedra. Porque más de una ocasión me ha dejado de piedra. Ah, de verdad, sí. Sí, la verdad que tiene una creatividad muy buena. La verdad, tiene una creatividad muy buena. Y déjame decir una pregunta. Entonces, claro, por supuesto, la respuesta fue sí. Pero la gran pregunta que... ¿Quién dijo la respuesta? No, spoilea. Bueno, mucha gente, mire, ya le pregunta en los comentarios, pero al final se casaron, no se casaron, ¿qué ha pasado? ¿Qué de tu vida? Porque claro, tampoco Íñigo se ha vuelto muy activo en su canal de YouTube. Entonces, claro, todo el mundo está, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo? O sea, claro, ahora te estamos viendo juntas. O sea, pero yo no sabía que estamos... Está claro que la respuesta fue sí, como bien has dicho. Claro. Pues sí, hombre, como para no decirle que sí. Pero bueno, sí es verdad que cuando empezamos a preparar un poco los inicios de los preparativos, bueno, pues llegó a nuestras vidas, yo creo que una de las dos cosas más preciadas que tenemos, nuestro hijo mayor. ¡Oh, qué bonito! Y bueno, pues fuimos aplazándolo y al final nos hemos plantado en 5 años después, yo creo que esa pedida de mano ya caducó. Sí, ya me ha dicho que la película ha prescrito, con lo cual tengo que hacer otra cosa. Se tiene que renovar, tiene que crear algo nuevo, tiene que superarlo y a ver qué decimos. Ahora que no me escucha, si me deja irme de casa otros 25 días, yo firmo, ¿eh? Si no fuera por los niños, pero... Bueno, Mireia, ¿tú le das permiso? Bueno, a ver, bueno, todo está... Hay que negociar muchas Hay que cosas. negociarlo, eso es. Ay, qué bueno. Bueno, Laia, ¿y tú lo acompañarías de nuevo? ¿A Íñigo a una ruta como esta? Yo creo que ya no. Bueno, no, de momento no. Ahora tengo a mi niña, me dedico a mi niña y estoy muy contenta y es que no tengo más tiempo. Pero bueno, pero ya llegará el tiempo de volver a las montañas. Sí. ¿Tú sabes? Pero no a ese ritmo. Yo creo que ya me ha pasado. No. Bueno, ya no. Te acabo de decir, te digo, Laia, Mireia, ahorita comentaba que Francisco, quien está viendo este video, lo hizo con 70 años, el GR11 y el HRP, o sea, y con 70 años. Lo conocí y yo le dije, wow. Yo quisiera estar como tú con 70 años. O sea que realmente nunca nadie sabe. Pero bueno, mire ya, ahora te voy a preguntar. Yo soy papá de 2 princesas, de 2 princesitas. Y si el prometido de una de mis hijas le pide matrimonio de esa manera, yo creo que yo estuviera llorando hasta pasado mañana de la emoción. Así que te pregunto, ¿cómo tú llegas a tu casa y tú le dices a tu papá y a tu mamá, mira, Íñigo me ha hecho esto? ¿Cómo lo toman ellos? ¿Qué te dicen ellos? No, les ponemos la peli sin que sepan nada, claro. Que la vean.
Sí, hicimos una reunión familiar, juntamos familia, pusimos la peli para que vieran, bueno, pues un poco lo que había estado haciendo durante esos 28 días y claro, sin saber nada, y la sorpresa final fue para todos también. Ahora entenderás por qué no he querido ver la peli más veces. Porque después de la Transpirenaica, pues tuve que verlo con ella, con mis padres, con los suegros, con no sé quién. La vi tantas veces que ya digo, mira, ya me es el final, ya no tengo que verla más veces. Pero sí, las comunicaciones familiares fueron, te tragas la película. Yo me imagino. Ahora, claro, la buena pregunta es cómo tú logras que el suegro y la suegra, Íñigo, tuvieran 3 horas sentados en un sofá. Con cafeína. Una tarea. Con cafeína, pero bueno, también es cierto que date cuenta que ya lo he comentado alguna vez, el que ve la película, el que ve las 3 horas, te puede atrapar por la parte de montaña de, oh, mira qué bonito los paisajes, quiero hacer la ruta y quiero aprender, o te puede atrapar por la trama del enigma, de los números, de qué narices está pasando y todo eso, ¿no? Que creo que no ha pasado a todo el mundo. Me ha contactado gente que me ha dicho que la parte de los números que sobra, porque solo le interesa la parte de la montaña, como gente que realmente quería seguir viendo el vídeo solo por el tema de los números. Con lo cual, el objetivo al final es que te enganche por un método o por otro. Y con los familiares, insisto, a ver, hay que tener estómago para tragarse 3 horas, yo lo admito, del tirón. Pero date cuenta que al final, si no te atrapa por una cosa, te va a atrapar por la otra. Totalmente. Y todos llegaron a la tercera hora sanos y salvos, que yo sepa. ¡Qué bueno! Mira, no, pues de verdad, mira, ya no te quiero tener ahí más tiempo ahí sentada viendo, pero de verdad te doy las gracias. Gracias por haber aparecido, por haber entrado. Claro, si quieres con nosotros aquí, feliz te puede quedar sin problema, yo feliz de la vida, pero de verdad, Mireya, muchísimas gracias. Creo que tanto yo como muchísimos viewers del canal de Íñigo querían saber de verdad qué había pasado, cómo estaba su vida. Por supuesto, querían conocer a Mireya después de ese gran acontecimiento. O sea, que te doy las gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Te repito, si te quedas ahí, yo feliz de la vida, O sea, que feliz de que nos quedemos aquí los 3 conversando. Porque después... Gracias a ti por darle el espacio a Íñigo y bueno, me parece... He estado escuchando el programa. ¿Sí? Sí, desde el inicio. Y me ha pasado la hora volando. Me habéis enganchado. Totalmente. Pero yo me voy a ir a hacer labores de mamá. Adelante, Mireya. Muchísimas gracias. Gracias por todo, Mireya. Un beso grande. Y nada, lo que te digo, que nos podamos conocer pronto. Y aquí tienen una casa en Barcelona, Íñigo, Así que ya lo saben. Íñigo, antes de entrar a varios temas, ya dejamos la parte romántica, ahora vamos a la parte, diríamos, técnica. Hay varias preguntas de personas que han ido haciendo preguntas que quisiera ir compartiéndola contigo. Mira, tengo a... saludos, estamos... Ok. Dominicana de Miami. Ok, mira, Diario Salud pregunta, ¿cómo es la situación del agua en el GR11? He oído muchos comentarios de la persona que he entrevistado, que el tramo de Cataluña, hay tramos que no hay agua, que no es fácil conseguir el agua. ¿Cómo tú lo manejaste, Íñigo? Yo creo que al final la base de todo, para que te salga una ruta con éxito, es la planificación. Entonces, yo, por ejemplo, yo hice la Transpirenaica en el 18, no te exagero que yo tuve una preparación logística de cerca de 3 años. Yo durante 3 años... ¿Cómo así, Yo durante 3 años me estudié la ruta kilómetro a kilómetro a través de Wikiloc, a través de mapas topográficos, a través de guías. O sea, yo me estudié la ruta kilómetro a kilómetro y de esta manera yo sabía en todo momento dónde podía comer, dónde podía habituallarme, dónde podía coger agua. O sea, yo tenía todo eso estudiado. Y con esto lo que te quiero decir, dando respuesta a lo del tema del agua, es que para una ruta de este estilo veo casi como imprescindible llevar una cantimplora con filtro potabilizador. Para mí eso es mano de santo. ¿Por qué? Porque te permite coger agua prácticamente de cualquier sitio. Hay vídeos en internet que estas cantimploras te dejan coger agua de charcos. Yo tanto como charcos no me atrevo. Pero al final, agua que ves en flujo, que ves en movimiento, en el Pirineo al final tienes, y encima en verano, todavía tienes esa época de deshielo, tienes muchos neveros que se están deshaciendo, nieve que se deshace, con lo cual arroyos hay. A partir de ahí, no tengas ningún miedo a que aunque podrías beber directamente, con una cantimplora de este estilo estás salvado.
Para la parte catalana, bueno, sí que es verdad que es una zona bastante más seca, pero siempre vas a pasar por alguna población, siempre vas a tener algo para poder habituallarte. Si has hecho una buena preparación logística y sabes por los pueblos por los que vas a pasar, ya sabes si tienes que llevar la mochila un poquito más cargada o no. Pero vamos, yo ahora mismo el recuerdo que tengo después de tantos años es que el tema del agua no lo recuerdo tan preocupante, pero, no, pero por lo dicho, porque llevaba esa cantimplora que es mano de santo. O sea que, Íñigo, con eso tú respondes la pregunta que hace de nuevo, que dice, ¿es mejor pastillas potabilizadoras o es mejor filtro? Entonces entiendo que filtro es mejor. Filtro por la inmediatez de uso, porque las pastillas potabilizadoras, que suelen tener unos, se llaman iones de plata, suelen tardar entre 1 y 2 horas en deshacerse la pastilla. Entonces, claro, date cuenta que estás así haciendo caminatas a 30 a 35 grados, mucho calor, tú necesitas estar hidratándote constantemente, ¿no? Entonces, la pastilla siempre es un recurso y siempre la puedes dejar en tu cantimplora de reserva para que vaya actuando, pero la cantimplora potabilizadora es que te hace uso inmediato del agua. Entonces, las dos son compatibles, pero si tuviera que elegir a vida o muerte, elijo la cantimplora potabilizadora ya. O sea, y eso respondería la siguiente pregunta que hizo, un cambio pack o una cantimplora. Yo soy un poco anti-camelback, sobre todo por el hecho del sabor a plástico que corta el agua y sobre todo porque la camelback, como el agua la llevas en la espalda, se te acaba cabeza. Sí, a mí me pasa. Yo también estoy un poco, veo los vídeos como si fuera el tipo perfil de la yo practicando sabor a zapatillas, llevaba todo de ahora ya tengo más calle de la montaña y en una pequeña invierno. Y las mochilas de trail son muy prácticas. La mochila que utilicé era esa, pero ahora las mochilas de trail son muy prácticas porque la llevan con la caminas a un kilo, entonces es por ese motivo que yo no uso camelback, uso bastante todas las mochilas. Ok. Perfecto. Y pasamos a la siguiente pregunta. Dame un segundo, digo, tú me escuchas muy bien, ¿verdad? Muy bien. Íñigo, Salud hace un comentario bastante corto. Dice, ¿por qué uno no adelgaza? Veo que es dominicano, porque es una frase muy dominicana. ¿Por qué uno no adelgaza por más que camine en la montaña? ¿Por qué uno sigue siendo gordo, aunque camine mucho en la montaña? El tema del peso es como el tema de la economía. Es lo que ingresas y lo que gastas. No hay más. Lógicamente, yo no suelo ir siempre con un reloj deportivo y sé el gasto calórico que tengo. Pero también es cierto que no puedes llegar y pegar con un menú del día con el chorrón, con el arroz con leche, con las natillas, claro, y que todo lo que has quemado en el día lo has vuelto a recuperar. Claro. Pero te aseguro, si hay alguien que me quiera contradecir que lo diga, pero te aseguro que en 28 días adelgazas sí o sí. Sí o sí. Claro, me imagino. ¿Cuánta caloría diaria tú quemabas? No, a nivel de calorías no sabría decirte, pero igual serán unas 3.000 calorías al día. Pero vamos, hay que sacar un poco la regla de 3. Si en 28 etapas he perdido 10 kilos, pues al final estás perdiendo casi medio kilo al día. Casi medio kilo al día estás perdiendo. Claro, que sí es mucho. Ok, pues seguimos con, bueno, mira, Alexandra Cambiaso dice, me encanta el programa, saludo de Santo Domingo. Al Simón, quien entrevisté, un gran amigo. Sí. Tenemos a Eli del Pirineo. Dice, buenas noches, transpirenaicos. Sandra Camina, una gran amiga de YouTube y de Wikiloc, que nos seguimos mutuamente. Expedition Curiosity, que eres de Brasil. Él pregunta, bueno, dice que eres muy profesional y que si has pensado alguna vez hacer el reto del Everest. Sí, por supuesto. ¿Y qué tal? Pero no me van a dejar. No, ya ahí no llega. No me van a dejar y además también cuando eres padre yo creo que la percepción del riesgo es diferente. Eso me pasa también, sí. Entonces, yo evidentemente que tengo
un listado enorme de proyectos futuros deportivos. Y a nivel de lo que es ascensiones, yo tengo 2 objetivos puestos en mente con el que creo que me quedaré ahí, no iré a más. Y uno es subir el Kilimanjaro y otro sería subir el Aconcagua. El Aconcagua estamos hablando ya de casi 7.000 metros de altura. Wow, claro. Pues mira, yo, Íñigo, te tengo que dar una primicia. A ti y a todos los que están viendo esta entrevista. Resulta que hay un grupo de 20 chicas de sobrepeso, que ellas mismas lo dicen, que son de sobrepeso. Ellos se llaman de Kilibig. Ellas se hicieron famosas porque ellas subieron el Kilibig. Ellas se hicieron famosas porque subieron el Kilimanjaro. De hecho, se le hizo un documental, mira que, o sea, son literalmente de obesidad mórbida. Ellas subieron el Kilimanjaro y de hecho se hicieron famosas, hicieron un documental que ganaron muchísimos premios. Se hizo una película de Hollywood de ella y mira, esas son ellas. Bueno, pues mira, tengo para decir, Íñigo, que a ella se llama Vial. Y a Vial la vamos a estar entrevistando en este canal, ya me confirmó. Así que, Vial, we are talking about you. I'm so proud and letting know that everybody that I will be interviewing you. So, Vial, thank you so much for accepting, because I know ella lo va a ver esto. Así que sí, ella subió, si ella subió el Kilimanjaro en obesidad, yo no es que tenga una sílfide. Estoy seguro que también lo lograré. Pero bueno, Íñigo, te sigue comentando de tus proyectos. No, a nivel montañero es eso. Yo al final, todos los que amamos la montaña queremos siempre lo máximo, ¿no? Y lo máximo a nivel de altura, pues evidentemente es el Everest. ¿El Everest me encantaría subirlo? Claro que me encantaría subirlo. Soy consciente que tiene riesgos enormes y que además tiene un coste desorbitado. Pero desorbitado. Sí, claro. Pues no lo tengo. No lo tengo realmente como en la lista de los sueños. Además, luego también hay que ver dentro de, digamos, 20, 30 años, el calentamiento global y el deshielo a dónde nos lleva. O sea, el Everest dentro de 20 años va a estar como lo conocemos a día de hoy. Claro. Tú sabes, Íñigo, que este verano el gobierno español pedía que por favor no subieran a la Neto porque se estaba descongelando y era peligroso. Era muy peligroso. Mira, Íñigo, el siguiente comentario que aparece es José Gabriel, pregunta. Antes que nada, felicitar a todo el equipo Montaña Oculta. He visto tus 3 videos como 5 veces y son los mejores. Pero quiero preguntar, ¿has pensado hacer el Appalachian Trail? Aunque ya comenté que no está en tus planes, pero ¿alguna vez te lo has planteado? Yo todo lo que sea descubrir nuevas rutas, nuevas travesías, vamos, o sea, la respuesta es sí. Pero también es cierto que tengo que ser consciente que yo tengo unas responsabilidades en casa. Yo ahora soy padre, yo ahora no puedo pensar por mí mismo de manera egoísta en ese sentido. Si yo estuviera soltero y no tuviera cargas, por supuesto que todos los veranos me iba a hacer algo de 30 días por ahí. ¿Por qué? Porque ahora las travesías que hago son de 4, 5, 6, 7 días. Pues por eso, pues porque tengo unos niños. Y evidentemente está muy bien que te ayuden en el cuidado de ellos, pero yo soy el máximo responsable de cuidarlos, ¿no? Otra cosa es pues que los niños cuando ya tengan 16, 17, 18 años saquen la vena montañera mía y me quieran acompañar a esas aventuras, que yo también estaría encantado, ¿no? Pero yo ahora mismo, salvo un proyecto que mencionaremos brevemente que tengo de 20 días y que evidentemente está pendiente de aprobación, lógicamente, todos los proyectos que tengo para los próximos años son de máximo una semana. Ok, qué bonito. Yo la verdad que tengo que decir y darle gracias públicamente a mi esposa, que también ya me da permiso para poder, claro, mis hijas son mayores, son mucho más mayores que lo tuyo, pero gracias, princesa, públicamente, amor, por también dejarme cumplir este sueño y también dejarme ir a acampar. Íñigo, hablando de acampar, desde Brasil preguntan, ¿por qué dormir en refugios como tú lo hiciste y no en tiendas de campaña si la idea es estar en la naturaleza, con la naturaleza? Al final la Transpirenaica o cualquier travesía se puede hacer de 1000 maneras diferentes, porque hay gente que la hace en 15 y otros en 30 y otros en 45, porque hay gente que la hace andando y otros corriendo, porque hay gente que lleva mochilas de 30 kilos y otros mochilas de 6. Al final no hay una norma escrita de cómo quiere hacerlo cada uno, ¿no? Y yo al final
tengo clarísimo al perfil al que respondo. Yo respondo al perfil de quiero andar con la mochila lo más ligera posible. Claro. Y esto va de la mano a que yo quiero garantizarme, como si fuera el Tour de Francia, quiero garantizarme que yo sé dónde voy a dormir todas las noches. Claro. Porque no se hace por un tema de comodidad o por un tema de descanso o por un tema también de seguridad para la gente que está siguiéndome. Yo quiero dormir todas las noches en una cama, en un refugio, pegarme una buena ducha y poder descansar bien. Lo siento por los senderistas puristas, pero mi estilo, salvo que algún día se me cruce el cable o mis hijos me lo pidan o quiera hacerlo, mi estilo no responde al de dormir al aire libre en la naturaleza. Porque Tú sabes, Niño, que yo tengo un gran problema y es que yo, Lightway, quien patrocina todas mis entrevistas, es un fabricante de tienda de campaña ultra ligera. O sea, realmente es que, o sea, una tienda que no pesa nada. Y yo lo voy a hacer híbrido. Yo voy a hacer un híbrido y realmente yo no sé cómo yo me voy a hacer, porque a quien he entrevistado anteriormente en esta entrevista han dormido en tienda de campaña y me han dicho que se han pasado hasta 3 días sin poderse bañar porque no hay donde bañarse. Y yo, viejo, yo no puedo. No sé si es por mi cultura, pero yo me baño ahora en invierno 2 veces al día, por la mañana y por la noche. Y no sé cómo lo voy a hacer. O sea, de hecho, yo cuando me voy de senderismo, que vengo a casa y que llego sucio de un solo día, o sea, yo no me imagino meterme sucio. De hecho, me pasó, Íñigo, que hice con mi hija mayor, cruzamos desde el Valle de Nuria, cruzamos el No Creos, bajamos al Valle de Caranzá, dormimos en el refugio de Caranzá. O sea, en octubre, y cuando ese día yo llegué cochinísimo, o sea, súper sucio. Y cuando llegamos al refugio de Caranzá, que yo digo, bueno, ¿y dónde está el baño? ¿Dónde está la ducha? No, ¿qué ducha? Es el río, pero hace un frío. Y yo me acuerdo que me había comprado mi saco de dormir en Decathlon y yo no quería ensuciar. Y dice, no, que yo no voy a meter en el saco de dormir, yo no voy a ensuciar mis sacos. Íñigo, y lo pasé mal esa noche. Y lo que es, por ejemplo, el tema, Íñigo, del baño, yo necesito hacer caca en un sitio limpio, que yo no puedo, hay que sentarme con una que no puedo, Íñigo, porque es que tú tienes que limpiarte. Pero cuando tú te limpias, Íñigo, con más que te limpies con baby wipes, el olor te queda y tienes que lavártelo con jabón. Entonces yo no sé, Íñigo, no sé cómo lo voy a manejar, la verdad. Para esto que acabas de comentar, te recomiendo la lectura de un libro fantástico que se llama Cómo hacer caca en el monte. Me lo han dicho, me lo han comentado. Al Simón me lo recomendó. Claro, porque Íñigo, esto nadie habla en YouTube, pero es una realidad, viejo. Tú vas al baño y te lavas te limpias con baby wipe, porque tengo que limpiarme con baby wipes. Sí, viejo, pero después tienes que lavarte la mano con jabón. Tú estás en la montaña, ¿cómo te hace? Alguien me comentó, no, yo uso hand sanitizer, el gel hidroalcohólico. O sea, ¿qué más nada? No, yo necesito jabón. Entonces, no sé, Íñigo, es algo que me sobrepasa. No sé cómo lo voy a hacer. Y tú sabes, Íñigo, antes de pasar a la pregunta de Omar, por ejemplo, mi hermano, hay un tema que a mí me da mucho miedo. Mi esposa no lo sabe, pero hay 2 cosas que a mí me dan mucho miedo del GR11. Y lo voy a decir públicamente porque no me da vergüenza. Y antes de que tú me respondas, te voy a condicionar lo que ya me han dicho anteriores. Resulta, Íñigo, que yo tengo mucho miedo a las vacas. Que las vacas no hacen nada. De hecho, en mi canal de YouTube tengo un video muy bueno que mi esposa y yo en los Alpes, que yo no quería pasar por un sitio y mi esposa pasó como si nada. Pasa que eso no es nada, pero bueno. ¿Pero por qué, Íñigo? Porque era muy chiquitico y yo me crié en Asturias. Los veranos veníamos de Santo Domingo y nos lo pasábamos en Asturias. Y en la casa de Asturias, donde yo me quedaba, había una cuadra de vacas. Y en Grado, por cierto, en Grado, Asturias. Y claro, sacaban, o sea, las vacas, o sea, que hacen caca y se acuestan encima de la caca y se paran y se acuestan. Y claro, la caca se le queda petrificada en la piel. Y yo me acuerdo, yo un niñito de nada, un día se me ocurrió ir a quitarle la caca disecada y claro, le arranqué pelo y todo a la vaca, me dio una patada que la tengo en la cabeza. Entonces, yo sí le tengo miedo a la vaca. Y no, los caballos no hacen nada. No, óyeme, a mí yo chiquitico, claro, también me puse a molestar al caballo, pero el caballo me mordió. Entonces, ay, tengo esos trama. Pero bueno, ese lo resumo en uno. El otro que le tengo pavor, Íñigo, que no sé cómo lo voy a hacer, es la dormida nocturna. O sea, es decir, Íñigo, todos me han dicho, mira, Jordi, o sea, cuando tú ves que se va el sol y tú tienes que meterte en tu casa de campaña y te hizo todo oscuro, tú sientes que hay 70 ojos viéndote. O sea, hasta lo que tú menos te imaginas. De hecho, alguien que yo respeto y quiero mucho es mi amigo Al Simó. Al Simó
en uno de sus videos, de que Alcimó está aquí viéndonos ahora, Alcimó en uno de sus videos, al final ya, él en una, mira que Alcimó tiene una persona con un plomo y respeto y admiro. Y él está en la casa de campaña, él dice, estoy oyendo todo tipo de sonido, de animales, de humanos, de todo. No sé si mi cabeza, pero no he podido pegar ojo. Y de hecho, el día siguiente se ve al Simón que amanece con las ojeras porque no pudo pegar ojo. Entonces, yo solo le tengo pavor. Y te voy a decir algo, por favor, no te rías, Íñigo. No te rías porque te voy a contar lo que me pasó, lo que pasó. A mí me da mucho miedo los fantasmas. Íñigo, o sea, es que, mira, si ven mi entrevista con Enrique de la Transpirenaica, Enrique, la Transpirenaica es una página súper seria y formal. Bueno, pues Enrique comentó, yo le hice esa misma pregunta, le dije, Enrique, háblame de los fantasmas en el GR11. Y me dice, a ver, a mi cuñado me dice que haga el cuento de cucaracha. Óyeme, Enrique, Tony, un abrazo fuerte, hermano, tío Tony, bendito, en Miami. Bueno, Enrique comentó, me dice, mira, Jordi, yo estoy en vivo, yo sé que me van a caer encima por eso, y esa entrevista está ahí, los exhorto a todos que lo miren. Y me dice Enrique, Jordi, nos cogió la noche en un collado, estábamos subiendo una montaña, se nos hizo de noche, y éramos 5. Y estábamos bajando, y de buena primera, o sea, pero en el medio de los Pirineos, y de buena primera, encontramos un espectro alante de nosotros. Y claro, yo pensamos que era el motivo del cansancio, pero no, los 5 lo vimos. Mira, me van a caer, tú vas a ver los comentarios, Íñigo, en YouTube ahora. Y él comenta que realmente que los 5 lo vieron y salieron corriendo. Y dijeron, ¿por qué estamos haciendo si no vamos a caer por estar corriendo? Ese es un cuento, una anécdota. Otra anécdota, yo entrevisté en estos días a una chica alemana y que hace muchísima montaña. Y ella me comentó que una vez en los Pirineos, Inme, I'm talking about you, I'm telling your story, porque sé que va a ver este video también. Y Inme me contó que un día estaba metido y que llegó la neblina, y viendo la neblina, o sea, escuchaba música, pero decía, pero música, ¿de dónde viene la música? Si yo estoy solo en la montaña, aquí no hay nadie, ¿de dónde viene esta música? Y tuvo los pantalones que salió. Yo le dije, bueno, dime, yo no salgo ni loco. Y salió. Y yo, ¿y qué vi? Dice, no vi nada. Pero yo estaba escuchando una música, pero era imposible. Me acuesto a dormir y a mitad de la noche yo siento voces humanas. Y yo, ¿pero de dónde viene esto? Me dice, al final nunca supe dónde fue la voz humana, pero yo sé que me cagué del miedo. Y como esa historia, Íñigo, hay muchísimas. Así que son dos cosas que no sé. ¿Tú tuviste alguna experiencia así que no cuente, Íñigo? ¿O son toda historia? No. Mayor experiencia que vomitar y tener diarrea y no poder andar, eso sí que asusta. Eso sí que asusta. Pero bueno, de lo que has comentado, a ver, por la parte de las vacas lo comparto. Las vacas, a mí miedo no me dan, pero me generan respeto. Claro. Me dan respeto, sobre todo en esas situaciones en las que el camino es muy estrecho y no tienes otro camino que ir recto y te encuentras con 4 o 5. Yo ahí, bueno, lo que suelo hacer es intentar evitar el contacto visual, tener el bastón preparado por si hay que darle un par de garrotazos, o te haces un San Fermín. Como veas que arranque, te pones a correr, no hay más. Íñigo, ¿y tuviste alguna experiencia con algún animal? Algún zorro, porque he escuchado por todo, o sea, todo lo que entrevisté a un polaco que me hizo mi historia. Sasha me contó lo mismo, al Simón le contó lo mismo, que hay una parte del GR11 que está llena de zorros. De hecho, al Simón un zorro le rompió la tienda de campaña, le sacó la comida y se la llevó. Al polaco le hizo lo mismo, le llevó la comida que tenía. Oscar, uno de Latvia que entrevisté, me dio el mejor secreto, y es que antes de claro, toda esta gente, Íñigo, durmieron en tienda de campaña, y es que antes de dormir lo cuelgue de un árbol de manera que los animales pues no vayan. Pero bueno, ¿tú tuviste alguna experiencia con algún animal? Me dicen que hay tarántulas, escorpiones. ¿Alguna vez viste algo? Bueno, primero aclarar que creo que ya tienes motivos de sobra para no hacerlo con tienda de campaña. Creo que ya tienes motivos de sobra. Y respecto a los animales, fíjate, creo que no me crucé con ningún zorro. Al final me crucé con muchas marmotas, muchísimas, y con muchos corzos también, con muchos corzos. Y al final tienes que tener cuidado, sobre todo también pues con posibles garrapatas que te pueden llevar algún tipo de infección. Encima, mi sangre debe ser la leche, o sea, debe ser Moet Chandon de la sangre, porque les encanta a las garrapatas pegarse a mis piernas. ¿Tuviste problemas con garrapatas, Íñigo? No, en la Transpirenaica me salvé.
Pero vamos, yo muchas veces suelo ir de caminata y lo primero que hago nada más entrar en casa es pasar un examen de piernas, a ver cuántas se me han pegado. Con lo cual, he de decir que mi mayor aventura o mis mayores anécdotas con los animales, te diría que sería con el Homo porcus. El Homo porcus es todo ese ser humano cerdo que te encuentras en los refugios, que tiene las botas que huelen, que el tío ronca, o sea, ese es el mayor enemigo. Luego los demás es naturaleza, no hay problema. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Bueno, Íñigo, sigo con la siguiente. ¿Qué tipo de calzado o zapatillas, trail running, botas tú recomiendas? O sea, ¿cómo tú la hiciste? Para mí la zapatilla por excelencia para travesías de larga distancia son las... Oye, y si por cierto, aquí no cobro dinero por la publicidad, las Sportiva Ultra Raptor. Es la zapatilla tanqueta por excelencia del senderismo. De hecho, he de decirte, no te exageraré con el ratio, pero 8 de cada 10 personas con las que me crucé los Pirineos llevaban la Sportiva Ultra Raptor. La he visto mucho, sí, es correcto. Es una zapatilla de caña baja, no te protege el tobillo, pero es una zapatilla con muy buen agarre. Puedes cogerte la versión con Gore-Tex. Es una zapatilla, además... Esto muy importante para la gente torpe como yo, tiene la puntera reforzada, con lo cual cada vez que tropiezas una rama, una raíz, una piedra, te acolcha mucho el golpe. Claro. Para mí me parece la zapatilla por excelencia. Luego, además, te estoy hablando de 2018, a día de hoy todavía sigo teniendo Ultra Raptor, pero a día de hoy, con eso de que también estoy cambiando un poco mi estilo montañero, yo tengo creo que una colección de más de 10, 12 pares de zapatillas, un poco como el Fórmula 1, por si llueve, por si no llueve, para largo, para corto, para correr, para no correr, tengo de todo. Y sí es cierto que pese a que tengo muchas zapatillas probadas, si a mí me dicen, oye, elige una zapatilla para mañana empezar, yo diría la Ultra Raptor de la Sportiva. Ok, sí, esa la he visto mucho. Juan Mercader, gran amigo Íñigo, desde Linares del Vallés. Sé que alguien que tú conoces, que te tiene mucho afecto. Juan Mercader aparece en la película de Transpirenaica. Aparece 5 o 10 segunditos. ¿Y en qué parte? En la etapa de Llansá, en la que se está grabando desde arriba y se ve cómo abro yo una puerta y le doy un abrazo a una persona, es Juan. ¡Oh! Que van que es en una casa. Sí. Estamos en el albergue de Llansá. Con Juan Mercader yo coincidí en el Camino de Santiago del Norte en el año 2013. Coincidí con él 3 etapas, creo que fue, desde Castro Urdiales hasta hasta Santander. El tío corre que se las pela. O sea, vamos a ver. O sea, es andarín, pero es andarín rápido. Yo me acuerdo que por aquel entonces ya me apretaba en el 2013 y le comenté que iba a hacer la Transpirenaica. Lógicamente, cuando yo hice la Transpirenaica, a mí era mi primera gran aventura en la alta montaña y me daba mucho respeto hacerla solo, muchísimo respeto. Por eso yo quería ir acompañado de alguien, ¿no? Y me acuerdo que creo que a Juan le tanteé en su día, pero por temas laborales evidentemente no pudo. Pero me dijo, oye, ya que vas a terminar en Cataluña, cuando estés por aquí avisa y me acerco. Y me acuerdo que nos tomamos una buena cerveza ahí en Llansá, que me vino a visitar. O sea que, nada, una persona que le tengo mucho cariño. Qué bonito. Trekking Team Channel te comenta, señorita de lujo. Esa es por la de la piscina. Y de hecho, de Brasil preguntan, además de la piscina, ¿has tenido algún encuentro con algo peligroso? Bueno, ya tú respondiste que no, pero yo remodificaría esta pregunta de Expedition Curiosity y te preguntara, ¿en algún momento tú y Marcos o tú se sintieron que estaban perdidos, que habían perdido en algún momento? Cogieron el camino que no era, hubo que devolverse. ¿O tú tenías todo tan bien estudiado que no había margen de error? Yo creo que a nivel de ruta, a lo mejor me puedo equivocar, pero yo creo que a nivel de ruta no me equivoqué de sendero en ningún momento. Entre que conocía la ruta, está muy bien marcada la travesía y luego por otro lado tenía el sustento de los tracks en el móvil, no hubo problemas. Yo sé, por mencionar dos momentos, digamos, peligrosos o 2 momentos que creo que todo el mundo compartirá conmigo la opinión. Uno, las tormentas de verano. Son muy peligrosas las tormentas de verano.
Sí. Por eso, además, las tormentas de verano en el Pirineo, además, es que siempre suelen seguir el mismo patrón. Se suelen dar a última hora de la tarde, a partir de las 6, 7, 8. Por eso hay que intentar siempre las travesías o la etapa de ese día terminarla a tiempo, ¿no? Claro. Pese a todo, hay un día que además está grabado que me pilló un tormentón terrible e hice todo lo que no debe hacer una persona. O sea, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste, Íñigo? Pues ponerme debajo de un árbol, con un paraguas con metálico, con todos los aparatos electrónicos pegados a mí. Muy inteligente. Yo por aquel entonces era muy inteligente. A día de hoy ya sé que si me pasa algo parecido, precisamente porque como me he sacado la titulación de guía de montaña, ya de esto controlo un poquito, ¿no? Pero yo ahora mismo ya sé que no actuaría así. Es que tienes que hacer todo lo contrario. ¿Qué tú hicieras, Íñigo? Te agarra una tormenta, estás en el medio del Pirineo y te agarra la tormenta. ¿Qué tú hicieras? ¿Qué consejo tú darías? Pues todo lo contrario a lo que hice. Lo primero de todo, no te aísles en un árbol. Si te vas a meter en un árbol, que sea ya en un bosque frondoso y cerrado, no en árboles aislados o en árboles que estén individualizados, ¿vale? Eso es lo primero. Segundo, aléjate de todos los cacharros electrónicos que puedas tener. O sea, reloj, móvil, los bastones que tienen piezas metálicas lejos de ti, a bastantes metros, lejos de ti. Quédate como quien dice, desnudo en ese sentido. Claro, Íñigo, pero tú un momentico, tú estás en el Pirineo, lejos de ti. ¿Dónde? ¿Dónde va a dejar los bastones? O sea... lo mejor que puedes hacer es dejarlos ahí en el suelo, tal cual, y ponte a andar 100 o 150 metros. Aléjate de ellos. Porque al final son un imán. Son un imán para los rayos. Sí, claro. Consejo número 1, nada, ni se te ocurra buscar un árbol, salvo que sea un bosque muy cerrado y frondoso. Consejo número 2, aléjate de todos los cacharros electrónicos que tengas. Y consejo número 3, hazte el bicho bola. Hay una posición de seguridad que es estar agachado en cuclillas, poniéndote así, y es una manera, digamos, de poder evitar atraer a los rayos. Pero aún así, también te digo, el mal rato no te lo quita nadie, ¿eh? Ante eso, lo único que puedes hacer es tener cabeza, serenidad y ya pasará. No hay más. Claro. Y otro consejo, ni se te ocurra correr. ¿Por qué? Al final atraes el movimiento por la velocidad electroestática, al final lo que estás haciendo es atraer a los propios rayos. Si tu idea es voy a correr para alejarme de la tormenta, cuidado, que estás haciendo lo contrario, va a ir a por ti. Mira, tú desconocía eso. Ok, perfecto. Yo, mira, Íñigo, hay otra pregunta por aquí que estoy leyendo. Para ti, ¿cómo es mejor hacer esta ruta? ¿Con móvil, con mapa físico o con GPS estilo Garmin tradicional? Yo te diría que, como te he respondido antes, cada uno se puede plantear Mira, lo del GR20 lo respondo luego, por cierto. Cada uno se puede planear la travesía como quiera, ¿no? Claro. Hay mucha gente que está muy a favor de los mapas en papel y, evidentemente, adelante. No voy a decir yo que no. Pero yo, que a lo mejor soy como más tecnológico o que con el móvil me defiendo, yo hice la Transpirenaica simplemente con el Wikiloc del móvil en modo avión. En modo avión. Claro, para que no gaste batería el teléfono. Tú te descargas el track y con eso funciona. Claro. De 2018 a hoy he cambiado de reloj. Ahora tengo el Fenix Garmin, el 6X Pro creo que es, y que tiene los mapas instalados, que también es una ayuda. Cualquier ayuda suma, evidentemente. Si tienes opción de elegir, llévate todo. Pero yo, en mi caso, ya digo, simplemente con el móvil, suficiente. La ruta está muy bien marcada y en caso de duda te sacas el móvil y no hay problema. Pero bueno, insisto, cualquier ayuda, bienvenida es. Mira, Expedition Curiosity, tienen que llamar el paquete de BWipe. Sí, tengo que llamar BWipe. Trekking Team Channel dice: ¿te atormenta el problema de defecar? Sí, me atormenta. Claro, porque es que suena muy bonito decir, no, cago en el monte, no, mañas, eso no es así, viejo. O sea, lo que viene después, mi hermano, o sea, no, es que no. Oye, cuando termines el ciclo de entrevistas de la Transpirenaica, puedes hacer un live de cagar directamente.
Creo que tendría muchas visualizaciones, Sí. porque nadie habla de eso. Perdona, seguramente no haya ahora mismo en internet un debate abierto de este tema. No. Mira, lo que es eso y hacer el GR11, o sea, para una chica con la menstruación, tampoco lo hay. Por eso lo que hizo Sasha, que Sasha cogió y explicó, mira, o sea, esto no es fácil. De hecho, Sasha en una decía, yo sentía que mi útero hablaba y me decía, go to your bed, bitch. What are you doing? No es fácil. Marcos comenta un poco lo que tocaba comentar. Lo más peligroso son las tormentas. Mira, yo, princesa, tú estás yendo a esta entrevista, escucha esto. Yo he madurado, por eso yo creo que estoy preparado para el GR11 ahora, porque yo he madurado, Íñigo. Yo cuando en el 2021 decidí hacer la olla de Nuria, que no es fácil, o sea, porque la olla de Nuria, Íñigo, todas las montañas que bordean el valle, o sea, no es fácil, son 2.200 metros de desnivel en 22 kilómetros, o sea, no es fácil. Y Íñigo, la primera vez yo dije, no, yo lo quiero intentar. Yo andaba con mi amigo Mario Badosa y nos agarró una tormenta, Íñigo, porque el viento de España venía y chocaba con el viento de Francia. Y nosotros éramos un sándwich. Y yo que soy grande, yo sentía que me moví, yo sentía que iba a salir volando. Y mi amigo Mario me dijo, no, Jordi, él es guía de montaña, Jordi, hay que bajar, o sea, que no podemos estar aquí arriba. No, ¿cómo va a ser? No. Y o sea, ahí se plantó y hay que bajar. Y bajamos, porque realmente todo se puso negro, gris, que no se iba a ver nada. Y dije, cóntale, pues tengo que terminar la olla de Nuria el año siguiente. Y de hecho, en el 2022 lo hice. Y yo tenía muy claro que aunque yo quería ser, princesa, esto es de verdad, que aunque yo quería hacer la olla de Nuria, yo decía, si me agarra la tormenta, ya sé que tengo que bajar. Entonces, yo eso ya lo tengo controlado, el tema de las tormentas. Ya yo sé que al final de agosto es cuando empiezan las tormentas por las tardes en el Pirineo. Por eso quiero empezar a avanzar y quitarme etapa de ahora. Trekking Team Channel comenta que hay víboras también. De hecho, el polaco que yo entrevisté me dijo que sí, que él se encontró con una víbora. ¿Tú viste alguna víbora, Íñigo? No. Mira, no sé si decir que tuve la suerte o la desgracia, pero no. La verdad es que, como te comentaba, con el tema de los animales tuve una travesía de lo más tranquila, la verdad. Pues mira, qué bueno, porque este polaco, que la entrevista está ahí, exhorto que todos lo vean, él cuenta que una noche, con la serpiente, él estaba caminando en el Alto Pirineo y se encontró con una serpiente. De hecho, Chase Mountain, un inglés que también, cuando hizo su GR11, se encontró con una serpiente. En el caso del polaco, él comenta que él encontró un refugio. Yo sé que tú me vas a decir otra razón para no dormir en casa de campaña. Ok. Pero dicho esto, él comenta que él estaba de estos refugios que tú te encuentras que están semi abandonados, Íñigo, que no están cubiertos. Él contó de que él se puso su tienda de campaña dentro de ese refugio. Y dijo, bueno, como estoy dentro del refugio, no voy a poner el techo de afuera de la tienda de campaña, me voy a quedar con el mosquitero. Y él dice que de noche él se levanta porque siente que su casa de campaña se está moviendo. Y él dice, pero cuando abre los ojos, 2 pedazos de araña gigante encima en el techo de su casa de campaña. Y le dice, pero tú puedes seguir durmiendo porque yo me muero. Y dice, bueno, que sí, porque está afuera. Yo sé que nada me va a pasar. Y no, es que yo no pego ojo, es que es imposible. Y bueno, se encontró con las arañas y luego se encontró con un escorpión negro también. Yo dije, viejo, o sea, ¿cómo tú te quedas ahí adentro? No es que yo no puedo. Claro, Íñigo, me vas a decir otra razón más para no irme en casa de campaña. Bueno, sigo. Trekking Channel comenta, desde luego, por las mañanas un día despejado y de repente por la tarde se mete un temporal. Sí, ya veo que Trekking Team Channel domina bastante el tema. Y Íñigo, yo creo que con la parte técnica ya terminamos de GR11. Yo quiero hacerte, pasar a tus proyectos futuros. Veo que alguien te pregunta del GR20. Íñigo, ¿qué es el GR20? Porque veo que hay alguien que te conoce bastante bien, Trekking Team Channel. El GR20 está definida como una de las travesías más duras de Europa. Como tiene categoría de GR, de gran ruta, sí, evidentemente es una ruta homologada que está 100% señalizada. Okay. Y es la ruta por excelencia, en este caso de Córcega. Es al final atravesar la isla de Córcega de norte a sur o de sur a norte, ¿no? ¿Y una isla puede tener tanto desnivel? Es totalmente alucinante. Yo la GR20, no sé si aquí deberíamos mutearlo otra vez por el tema de spoilers o no spoilers, porque todo el que me sigue en YouTube ya sabe que todas mis películas tienen algo, algún enigma, algún misterio, lo que sea, ¿no? Ok.
Yo al GR20 fui en el año 2021. Okay. Fui en el año 2021 al GR20 y tuvimos la desgracia de abandonar en la primera etapa. ¿Y por qué, Íñigo? Porque claro, Pues mira, una ruta como esa te llevó tiempo de preparación. Sí, no me la estudié a lo mejor tanto como la Transpirenaica, pero sí que me estudié todos los kilómetros, todos los pasos, refugios, pueblos, agua, me lo estudié todo muy, muy bien. O sea, yo por esa parte a nivel logístico tenía mucha tranquilidad. Okay. Es una ruta que hice con 2 amigos, uno de ellos Quique, precisamente, y el otro Josep Barau, al que también le tengo mucho, mucho aprecio. Y tuvimos, o sea, fue como la película de Jim Carrey, una serie de catastróficas desdichas. O sea, no podía ocurrirnos más ese día. En la primera etapa, el pobre Quique sufrió 2 pájaras de estar deshidratado, desmayado, perdido, o sea, terrible. Okay. Cuando se recuperaba de la primera, tomando una Coca-Cola, le picó en el labio una abeja que se había metido dentro de la Coca-Cola. No. ¿Y él, O sea, él era alérgico? ¿Eh? ¿Y él era alérgico? Yo creo que no, pero tuvo una reacción alérgica porque se le hinchó mucho. Sí. Y ya cuando estaba sufriendo la segunda pájara, en el último descenso del día, se resbaló y se abrió la mano con una raíz. Oh. Wow. Y al final, pues se tomó la determinación de que hemos venido como equipo, nos vamos como equipo directamente. Claro. Siempre se nos quedó esa pena, ¿no? De, joder, con lo que cuesta llegar a Córcega, que no hay vuelos directos, además, que a nivel logístico es difícil viajar allí. Fue una pena, pero bueno, se tomó esa determinación. Tuvimos la suerte de improvisar muy bien esos 7 días que teníamos reservados para cogernos un apartamento en primera línea de playa. Y Quique, que no pudo esos días hacer montaña, pues aprovechábamos Barau y yo para todos los días hacer una escapadita y conocer más cerca o más de mano la travesía. Okay. Travesía que ya casi confirmo que intentaremos este año volver. O sea que, muy bien, Íñigo. O sea que esa te iba a preguntar ahora, tu próximo reto. O sea, ¿dónde veremos a Montaña Oculta? O sea, ya veo que te veremos haciendo el GR20. Hombre, hay otros proyectos intermedios. Intermedios. ¿Se pueden saber? Sí, yo creo que sí. Cuando hablo de proyectos que van de la mano de proyecto audiovisual. Ok, claro. Sí, vale, tú, no por nada, pues tienes un don, Íñigo, o sea, hay que explotarlo. Bueno, a ver, yo estudié audiovisuales, con lo cual algo se me ha quedado, ¿no? Algo se me ha quedado y aunque yo admito que mis vídeos tienen fallos, tienen errores y que además es que llevan un tiempo enorme de realizar ese vídeo. Yo tengo vídeo todavía del mes de agosto. Tengo yo todavía vídeo que no he terminado. Sí, es mucho. Por eso. Y además tengo un par de vídeos que tengo medianamente editados que le falta la puntilla para poder sacarlos adelante, ¿no? Pero vamos, en principio sí que en principio el proyecto estrella, que insisto, todavía no hemos cerrado nada. Aparte de que tengo que hablar con mi equipo deportivo, también tengo que hablar con el equipo familiar de ver cómo cuadramos o no cuadramos. Pero vamos, yo firmaba con todo lujo de detalles y muy a gusto el que este año nos quitemos la GR20 de Córcega. ¡Oh, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! Y que lógicamente ya tiene un guión preparado. No me digas. Pero esto queda aquí a las 12:08 de la noche, que nadie nos está escuchando. No estoy escuchando. No, la verdad que estos videos son muy buenos y por eso alguien te pregunta, Íñigo, te preguntan, ¿qué ruta te gustó más? La del Teide, que ese video tuyo del Teide es muy bueno. La de Asturias, una que tú vas con unos amigos, creo que hay un dron, me parece, o la Pirenaica. Mira, la de Asturias son mis acompañantes de Córcega. Ese es Quique y ese es Barau, esos dos. Esos son mis acompañantes. Qué chulo. De las 3. A ver, yo soy persona del norte, yo soy de San Sebastián y a mí dame verde. El Teide es un ascenso que he hecho ya 3 veces. Lo he subido ya 3 veces. Íñigo, pero desde cero. Sí, desde cota cero, desde el nivel del mar hasta la cima. Son que 3.000 y pico de metros, ¿verdad? Acaban siendo 4.000 prácticamente. Por redondeo, 4.000. En un día. Sí. Wow. Ahora se ha puesto muy de moda
porque esa ruta la han homologado y se ha puesto muy de ruta entre los corredores de montaña. Cuando esa ruta yo la hice por primera vez en el año 2011, que había muy pocas referencias sobre ello. Uno de los motivos por los que también grabé el documental del Teide fue precisamente por eso. Oye, quiero sacar el documental más detallado posible del ascenso del Teide desde el nivel del mar, porque tú escribes Teide en YouTube y ves vídeos chorras de gente que ha subido un teleférico, que va en chancletas y que acaba de llegar a la cima. Sí, así, muy turístico. Sí, por eso. Si alguien tiene un vídeo más detallado que el mío de la subida al Teide, que me lo enseñe. No lo he visto. Recomiendo a todos que también lo busquen en el canal de Montaña Oculta. El del Teide es muy bueno, bueno. El del Teide estoy muy orgulloso de la trama, de la parte del guión. Estoy muy orgulloso porque creo que me salió un guión muy, muy elaborado y si no ha tenido muchas visualizaciones, que no es un tema que a mí me obsesiona el tema de las visualizaciones, pero si no ha tenido muchas visualizaciones es porque tú escribes Picos de Europa o el anillo de Picos y habrá 30 o 40 vídeos, pero tú escribes Teide y es que hay 50.000. Entonces, para que alguien encuentre tu vídeo, pues te puedes imaginar. Claro, todos los turistas que van a hacer con su móvil a grabar el volcán y el azufre y todo eso, claro. Sí, es verdad. Entonces, de la parte del Teide estoy muy orgulloso de cómo salió la película a nivel guión. De hecho, me gané una enemigo o una enemiga, con estos nuevos palabras inclusivos, me gané una enemiga en Facebook, entre comillas, porque me escribió y me dijo, ¡ay, qué vídeo tan bonito! Que no sé qué, que no sé cuántos, qué pena que este chico muriera, no sé qué. Y le digo, es que no ha muerto, que está inventado, que es una ficción. Oye, ¿se cogió un cabreo la chica? Pues qué vergüenza, qué desilusión, que no sé qué. Y yo, chica, ya lo siento. Oye, ya lo siento. ¡Ay, qué bueno! Respondiendo a la pregunta, lo que decía, yo creo que soy un chico del norte, a mí dame verde. A mí dame verde, el Teide le tengo cariño porque lo he hecho 3 veces, pero entre Picos de Europa, Pirineos o Teide me quedo con lo verde. Y entre Picos de Europa y Pirineos te diría, si quieres hacer una escapada de 4 o 5 días, pues Picos. Y si quieres hacer una travesía larga, pues... Claro. No sé si lo he dicho al revés. 3 o 4 días Picos de Europa y larga Pirineos. Tú sabes que a mí me pasa lo mismo. Yo soy más de montaña. La playa que no me gusta. A mí me pone de mal humor el que salí pegajoso, que no me gusta la playa. O sea, para nada. Y mira, mi esposo te comenta, Íñigo. Mi esposa dice, mira qué cosa. Íñigo siempre va acompañado. Claro. ¿Qué es lo que sucede? Pero porque les pago. Mi amor, tú estás yendo. A mí las amistades no me salen gratis. Mira, Íñigo. Solo por echarte un capote y mensaje dirigido a tu mujer. Si hace falta que yo haga de guía de Jordi en la Transpirenaica, voy, no hay ningún problema. Mi amor, respóndele. Ahora vas a responder. No, mira, Íñigo. Íñigo, te voy a explicar lo que pasa, porque mi esposa está diciendo esto y y en lo que ella responde, en lo que escribe ahora, yo te voy a decir lo que pasa, Íñigo. Lo que pasa es que, de hecho, mi compadre Rafa está aquí y está viendo este mensaje. Íñigo, cuando yo vengo a... Si mi esposa escribió. Mira. Bueno, antes de comentar el cuento, dice Trekking Team, secreto de sumario, tranquilo, estaremos expectantes de ese video, ya que es una que tengo en mente para en unos años. El gerente. Yo sé ya quién es. Trekking Team Channel, claro. No voy a mencionar tu nombre porque es una sorpresa, pero sí, ya sé quién es Trekking Team Channel. A Trekking Team Channel lo que le puedo trasladar es que de cara a diciembre, si al final acabamos haciendo la ruta, de cara a diciembre estará el vídeo ya colgado. Será un vídeo del mismo estilo que los demás, intentando ser lo más detallado posible sobre la ruta. Y además, si tengo tiempo y me da la cabeza, intentaré hacer la primera guía española de la ruta detallada en internet. Al igual que está la página web Travesía Pirenaica, todo aquel montañero como yo que quiere hacer esa travesía solo se puede fiar de unos blogs que hay por allí sueltos, que no son malos, pero no hay una guía como tal. Hay unas guías en papel, pero tampoco dicen gran cosa. Entonces sí que me gustaría que si acabamos haciendo la ruta,
aparte de hacerle el proyecto audiovisual, hacer una guía al detalle de toda la travesía y animar a que todo montañero español, nacional o de donde sea, que en Córcega tiene un reto deportivo fantástico. Wow. Esa persona, que sé quién es, que digo, no menciona el nombre porque estamos armando una sorpresa chula, me comentó ayer o anteayer, no me acuerdo, que hagamos el GR20 y le dije, no, venga, pero eso es lo que va a hacer Íñigo, pero si eso es una salvajada. No, pero vamos, lo hacemos de paso. Y dije, bueno, espérate, déjame acabar, ya convencí a mi esposa para que me dejara irme en el GR11, espérate, esto dejamos en la siguiente etapa. Mira, mi esposa te responde, Íñigo, y dice, contigo al fin del mundo, Íñigo, así estaré yo tranquila. Jordi, paga. Íñigo, mira lo que sucede con mi esposa. Lo que pasa es, y cuando yo vine en verano del 2019 aquí, Íñigo, empiezo a hacer senderismo y me encanta el senderismo y cada vez quiero más. Entonces, claro, primero iba con mis 2 hijas. Entonces ya mis hijas, ay, papi, ya, bueno. Luego mi esposa me acompañó una vez y no le gusta, y mi esposa no le gusta el senderismo. Y entonces, ¿qué pasa? Que me quedé sin amigos que me acompañaran. Pero ¿qué pasa, Íñigo? Que yo quería, o sea, yo quería, o sea, como tú quieres más, que por ejemplo yo, y tengo que decirlo responsablemente, o sea, a mí no me hable de Colcerola, o sea, a mí no me hable de la Serralada, a mí no me hable de nada, que a mí lo que me gusta es los Pirineos, no me saque de ahí, para mí todo lo otro es amateur. Entonces, ¿qué pasa? Digo, me van a acribillar, pero bueno, mi sentimiento. Pero ¿qué pasa? Y digo que ya yo probé el caviar. En verano tuve en los Alpes. ¿Por qué tú estás en los Alpes? ¿Cómo tú me vas a meter en Colcerola después que tú me llevaste a los Alpes? O sea, que no. Entonces, ¿qué pasa, Íñigo? Que yo quería más y más, pero no tenía nadie que me acompañara. Y entonces, esta historia es muy buena. Un día se me ocurre mi brillante idea. Digo yo para dentro de mí, Íñigo, yo voy a enamorar a mi esposa y a mis hijas para que vean conmigo a hacer senderismo. Entonces se me ocurre ir una vuelta por Colcerola y le digo a mi compadre Rafa, que está aquí viendo esto en vivo ahora mismo, que tiene su esposa y 2 hijos pequeños, que vámonos a hacer una ruta. Ok, vamos. Íñigo, no teníamos ni 2 horas caminando cuando me dice mi esposa, yo necesito saber cuándo es que esto se va a acabar. Y que, mi amor, yo no sé. Mi esposa acaba de escribir. Dice, nadie quiere ir contigo porque te detienes 40 horas a ver por qué las abejas pueden parar en pleno vuelo. Es verdad. Mira, ¿qué pasa, Íñigo? Que yo le digo a mi esposa, porque mi amor, estamos en el medio de la montaña, ¿cómo sé yo cuándo se acaba esto? Bueno, mi esposa, tranquilo. Viene mi compadre Rafa, te amo, pero y sé que tú estás viendo esto. Y viene mi compadre Rafa y dice, Jordi, yo necesito saber cuándo vamos a llegar al restaurante, no me acuerdo ahora mismo, porque hice una reserva. Pero a ti, ¿quién te dijo que hiciera reserva? Yo qué sé cuándo llegamos. Y yo me sentí tan abrumado que dije, no, o sea, no, se acabó ya, no más. O sea, no viene más conmigo. Entonces, ¿qué pasa? Que se me ocurre la idea de decir a mi esposa, bueno, pues voy a hacer ese senderismo solo. Y mi esposa, no, tú solo no te vas. Pero mi amor, es que no hay nadie que venga conmigo. Hasta que le digo yo a mi esposa, pues ¿sabes qué, mi amor? Me voy a sacar un grupo de Meetup. Y me hice un grupo de Meetup. Solo que Meetup, ¿verdad? Íñigo. Bueno, sí. Bueno, pues no, por alguna razón me hice famoso en Meetup. Y mi grupo eran de 2.000 y 3.000, casi 3.000 personas. No sé por qué, Íñigo. Y el caso es viejo, que claro, publicaba una ruta y me acuerdo que hice una ruta de un pueblo aquí en el Colcerola. Viejo, 92 personas. Yo no sé decir que no. Y yo todo decía que sí, que sí. ¡Tic, tic, tic, tic! Sí, cuando vino 92 gente, dije, mierda, ¿a dónde voy con 92 gente? Bueno, el caso es, Íñigo, que viejo, ese día yo empecé a sentir que yo no soy feliz. ¿Y es por qué? Porque, claro, como dice mi esposa, ahora mismo, a mí me gusta pararme, me pongo a hacer fotos, me gusta encontrarme conmigo mismo y hago una película. Y como lo vamos ahorita con Carlos, quedo mal, déjame dar para atrás para volver a pasar caminando. ¿Usted entiende? Nadie aguanta eso. Entonces, claro, yo me di cuenta que ese día estoy haciendo la ruta yo solo. O sea, nadie va conmigo. Entonces, ¿qué pasa, Íñigo? Que ese día empezó a cambiar algo en mí. La siguiente ruta que hicimos fue otra muy larga. Ya dice Trekking Team Chan, a mí me preocupa los enlaces para llegar desde Alicante hasta llegar a Caranzá, transportes y demás. Ok, trekking, ahora hablamos de eso. En el caso de Íñigo, que en esa última ruta, claro, viejo, o sea, hicimos una ruta y claro, éramos 70 y pico de personas. Entonces, claro, yo tuve que dejar horas de trabajo mía
para ir en la semana a ver cómo, pues yo no puedo meter 72 gente, entonces no soy feliz, o sea, voy a hacer rutas yo solo. Entonces cuando salíamos a caminar, acababa yo solo, porque todos se iban como el maratón de Londres. Cuando yo salgo de mi casa, lo que yo no quiero llegar, pero por lo que hablábamos ahorita, por la naturaleza, porque me gusta encontrarme conmigo mismo, y yo lo que no quiero llegar a mi casa, o sea, pero básicamente por eso, y todo el mundo, hay que llegar a casa, ¿por qué? O sea, ¿por qué? No, porque yo tengo un acuerdo con mi esposa, y es que 2 sábados al mes son míos, ya no, ya es flexible, ya puedo salir todas las veces que yo quiera, pero entonces, claro, mis únicos 2 sábados que tenía, viejo, yo no quiero llegar a mi casa a las 5 de la tarde, yo quiero sacar el jugo a esto. Entonces, ¿qué pasa, Íñigo? Que nadie me sigue los pasos. O sea, nadie le gusta lo que a mí me gusta. Y yo estoy solo, o sea, el día de hoy me siento solo, o sea, nadie le apasiona lo mío y ya a mí no me gusta salir con gente, o sea, con mucha gente, no, porque yo no puedo, o sea, mira, Íñigo, tú y yo hablábamos algo el otro día fuera de cámara y es que salir con alguien que no le gusta tu afición de hacer fotos, de hacer películas, se aburre, es complicado y es verdad. ¿Tú entiendes? Entonces, nada, Íñigo, el punto es que yo el GR11 lo voy a hacer en solitario, pero que no hay nadie que vean conmigo. Por ejemplo, un papá del colegio de mi hija me dijo este día, ay, yo sé que tú lo vas a hacer, me voy contigo. Ah, bueno, pues ven y vamos a una etapa juntos. Pero, Íñigo, porque o sea, yo quiero ir sin presión. Entonces, ¿qué pasa, Íñigo? Que yo he empezado a entrevistar personas que lo han hecho en solitario y me han dicho que la sensación que se siente es buenísima, aparte de que nunca estás solo, porque siempre estás encontrándote con gente en el camino. Es como el Camino de Santiago. Y cuando vas a dormir, estás con gente. O sea, que solo no es en el HRP que te va, o lo mío el GR11. Y por eso es que mi esposa comenta de que hay qué cosa que siempre está solo. Pero me pasa eso, Íñigo, que no tengo a nadie que le guste lo que a mí me gusta. Entonces, entiendo tus preocupaciones y las de tu esposa, porque son las mismas que tenía yo en el 2018. Yo no me atrevía a hacer la Transpirenaica solo. Y eso que caminos de Santiago, que tengo unos cuantos, los he hecho solo sin ningún tipo de problemas. Pero cuando vas a la montaña, a la alta montaña, genera respeto. Si no estás acostumbrado a ese terreno, genera respeto. Claro. Yo a día de hoy, que no tengo nada que ver con el que grabó la película hace 5 años, tengo muchísima más experiencia, yo ahora mismo no tendría ningún problema en hacer ningún tipo de ruta solo. Pero porque ya tengo la experiencia y tengo el conocimiento. Claro, lo que me pasa a mí, o sea, ya yo tengo del 2019, o sea, cada vez más. Entonces, claro, o sea, ya yo me siento, ya yo tengo madurez, ya sé cómo actuar en ciertas situaciones, excepto en el tema de los fantasmas y los arañas, no sé qué voy a hacer. Pero sí, o sea, realmente en esa parte yo he madurado. O sea que, mi amor, ¿estás más tranquila? Sí, dice que sí. Ok. Mira, Íñigo, y déjame decirte ya que estamos llegando a la parte final ya de esta entrevista, Íñigo. ¿Realmente tú tienes algún proyecto de si alguien te quiere ir contigo a los Pirineos, que tú lo lleves a conocer los Pirineos? Porque escuché que eres guía de montaña. O sea, si alguien te dice, Íñigo, quiero hacer un team building, llévanos a 30 gente a los Pirineos, ¿tú lo llevarías? O sea, ¿has pensado en eso, en ese proyecto? Realmente este año 2023 sí que estoy con la idea de en algún momento montar realmente o profesionalizar la marca Montaña Oculta y realmente sí. Evidentemente todos nos movemos por dinero y hay que conseguir unos ingresos recurrentes para casa, ¿no? Pero sí está como proyecto sacar adelante Montaña Oculta como guía de montaña, ¿no? Okay. Luego, por otro lado, vuelvo al punto que hemos comentado anteriormente. Yo ahora mismo, evidentemente, no me puedo permitir el lujo de estar muchos días fuera de casa porque tengo una responsabilidad. Pequeñito, lógicamente. Claro. Al final, el mayor tiene 3 años y el pequeño tiene 7 meses. Pero bueno, es algo que se puede ir cocinando poco a poco. Es algo que para rutas de 3, 4, 5 días yo creo que puedo dar luz verde prácticamente, no digo que ya, pero muy a corto plazo. Y vamos, sin ningún tipo de problema de poder llevar grupos siempre que estén cerca de mi alcance. Ahora mismo estoy viviendo en Asturias. Picos de Europa. Me encanta Asturias, me encanta. Sí, ya hemos comentado. Picos de Europa es lo que tengo a lo mejor más cerca. Los Pirineos, a ver, si tengo un grupo organizado, lógicamente iría. Pero vamos, sí que me gustaría, y esto lo he comentado alguna vez, el proyecto no es simplemente ser un guía de montaña. Yo quiero que la gente que venga conmigo viva en primera persona lo que yo grabo en las películas. Dicho de otra manera, yo simplemente no te voy a llevar. Te voy a llevar y además, si quieres, vamos a meter un plan gastronómico para poder comer de lujo en cualquier sitio que yo conozca. Y además, si quieres,
vamos a convertir la experiencia de 2-3 días en un escape room al aire libre. Qué En el cual, chulo. mientras vamos haciendo una ruta de 20 kilómetros o de 15, si vienes con tus hijos o vienes con tu mujer, que esa travesía sea resolver misterios, incógnitas y que llegues al Ah, final. o sea, tú lo vas a meter en una película. O sea, van a ser parte de una No es que película. no es que lo vaya a meter en una película, sino que voy a hacerles protagonistas de una película que no va a ser grabada, pero que quiero que al final la gente vaya a la montaña a disfrutarla de otra manera diferente. Wow, qué chulo. Bueno, te voy a decir la verdad, Íñigo. A mí me encantaría, mi amor, ¿verdad que sí? Me encantaría que, o sea, ir contigo a vivir esa experiencia de ser parte de la película. O sea, a mí me encantaría, debe ser chulísimo. Yo ya te digo que en el momento en el que, aparte de que, bueno, que a través de redes sociales me puede contactar quien quiera, muchas veces además he puesto hasta mi correo electrónico para que cualquier persona que quiera resolver dudas de la Transpirenaica o de los picos de Europa me puede escribir al correo electrónico axdonostia@gmail.com y yo encantado porque al final es una pasión que tengo, entonces puedo ayudar ahí a cualquier persona. Y luego, por otro lado... Perdón, Íñigo, sí. escúchame. ¿Cuál es el email? AX Donostia. Donostia. @gmail.com. Dime si así. Efectivamente, a ese correo, cualquier persona que quiera saber o resolver dudas de la Transpirenaica, de los picos de Europa, de Teide, o sea, oye, es que me ha gustado tu vídeo, quiero ir a las Azores, ¿qué me recomiendas? O sea, yo encantado de poder charlar, facilito mi teléfono, de ayudar en la planificación, todo lo que haga falta. El año que viene, si consigo oficializar la película del GR20, también cualquier cosa de Córcega también ayudaré. Pero luego, además, insisto, si ya hay alguna persona que esté interesada de, oye, Íñigo, quiero hacer esta travesía y me gustaría que me llevaras tú, se puede ir hablando tranquilamente. Todavía no he oficializado el proyecto, pero se puede ir hablando tranquilamente. Pues aquí tiene en mi familia unos clientes. De verdad me encanta mucho la idea. Y yo sé que Trekking Team Channel, que después te contaré fuera de cámara quién es él, y después te contaré por qué que no menciono su nombre. Y yo sé que a él le interesa porque ayer lo estuvimos hablando de ese tema. Y cuando él dice, a mí me preocupa los enlaces para llegar desde Alicante hasta llegar a Caranzá, transportes. ¿A qué se refiere él, Nico? ¿Tú lo entiendes? Caranza, no sé si a lo mejor ha sido el autocorrector que te está diciendo Calenzana, que es el pueblo de inicio del GR20. Calenzana. Igual es el autocorrector el que te lo está diciendo. Ok. Puede ser. Sí. De ser así, yo voy a dar respuesta a la parte de los enlaces del GR20, porque el año pasado Vueling, a última hora del verano, finales de agosto, sí que puso vuelos directos Barcelona-Bastia. Que Bastia es la población, creo que es la capital de Córcega, y había vuelos directos y eso facilitaba mucho los enlaces. Este año de momento no tiene vuelos colgados, con lo cual tienes dos opciones. O tienes que irte a Francia a coger el avión, que la población más cercana sería Toulouse, pero claro, tienes que ir hasta Toulouse. O la otra opción es ir en ferry, y en ferry también tienes que ir hasta la costa francesa, Costa Azul, para cogerte un ferry directo. Entonces, llegar hasta Córcega no es fácil. No es fácil. Puedes ir en avión, pero tienes que hacer entonces escalas. Si estás en Alicante, tienes que mirar si hay de Alicante a Toulouse un vuelo directo y luego de Toulouse a Bastia y luego de Bastia tienes que cogerte un autobús que hay al día, perdón, 2 autobuses al día que te llevan a Calenzana, que es donde se inicia la GR20, o si no, cogerte un taxi privado que cuesta 200 euros. O sea, por eso te digo que a nivel logístico lo tengo ya estudiadísimo, pero no es fácil llegar hasta allí, porque tiene un tiempo y un coste pues que no es lo mismo que ir a Pirineos. Pues el Trekking Team Channel, después te voy a poner en contacto con Íñigo, que te va a orientar más. Íñigo, mira, nada, no te quiero quitar más tiempo. Yo sé que tú no, pero yo sí. Voy a anunciar equipos todos, señores todos. Hay algo que Íñigo y yo tenemos entre manos. Va a ser una sorpresa, va a quedar muy chulo y va a ser un mega proyecto. Así que muy pronto, o bueno, muy pronto no, porque algo que se tiene que trabajar muy bien.
pero nos verán en un futuro a Íñigo y a mí trabajando juntos. Así que, mi amor, te cuento ahora de qué trata. ¿No sabe nada todavía? No, no le he contado porque quería que sea sorpresa. Quería que sea sorpresa. Ah, pero es que este es el directo de los spoilers. Podrías haberlo hecho. Mira, Íñigo, déjame contarte. Ya, con esto yo termino, Que yo sé que Trekking Tip Channel dijo que qué bueno, Jordi. ¿Tú sabes cómo fue que logré que mi esposa me dejara caminar solo? Resulta que claro, yo le decía a ella, mi amor, en este grupo de Meetup, el grupo se va adelante, yo me quedo solo. Yo tengo que ir solo, o sea, siempre estoy solo. De hecho, la última ruta que dije se acabó, cierro el grupo, fue porque todos llegaron 3 horas antes que yo. Y yo caminé de noche porque se me hizo de noche. Bueno, el caso de Íñigo, pero también mi esposa me dice que no, que me preocupa mucho y mi amor, te amo, gracias por preocuparte por mí. Y el caso de Íñigo, que en Semana Santa del 2022, pues nos vamos a Montpellier y un día pues dijimos, ¿sabes qué? Vamos a coger, vamos a buscar en Google los pueblos más bonitos de Montpellier y encontramos un pueblo que se llamaba, Íñigo, Saint-Guillaume de no sé qué cosa, que es patrimonio de la UNESCO. Uno de los pueblos, ok, vamos para allá y nos vamos. Oh, íbamos, mi esposa, mis 2 hijas, mi mamá, mi tía, mi hermano que vino y arrancamos y 2 amigos de nosotros. Y arrancamos, dice, gracias Íñigo, muy íntegro y cercano se ve. El caso de Íñigo que llegamos a este pueblo de Saint-Guillaume, de no sé qué cosa, y nada, claro, somos dominicanos, viejo. Llegamos a un pueblecito, Íñigo, de verdad que estaba en la narga del mundo, viejo. O sea, donde el diablo tiró el zapato y no nos fue a buscar, y echó a 3 voces y nadie lo oyó, ahí. Y que la verdad, en medio de 2 gargantas de montaña, precioso. Bueno, el caso de Íñigo que nada, pues llegamos los dominicanos, voceando, hablando alto, bla, 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 y viene un francés muy bajito de nosotros. Disculpa, ¿habla en español? Sí, somos dominicanos, dime, mi hermano. Es que ella es española, quiere saludarlos. Ah, sí. Y viene una española. Carlota, un saludo para ti, que sé que si no estás viendo vas a ver este video. Y el caso es que conocemos a una chica que es de Cádiz, de Córdoba. Mi amor, ¿de dónde era ella? De Granada. De Granada. ¿Cómo sabe, Íñigo? Porque yo también he hecho el ojo a tu relación. Sí, yo lo tengo en Instagram, sí. Bueno, por el caso de Íñigo, y a todo lo que están aquí oyendo, que dice la chica, ay, qué bueno. Dice Marco, menuda pareja. Hacemos buena pareja nosotros. Bueno, el caso de Íñigo, que llegamos al pueblo y viene la chica y dice que, ay, qué bueno encontrarnos, son españoles. Y claro, no, somos dominicanos, pues vivimos en Barcelona. Dice mi hermano que estaba ahí, no, yo vivo en Miami, ya tú sabes. Mi hermana, ¿cómo tú estás? Bueno, y el caso es que yo le digo, ven acá, ¿y qué tú haces aquí? ¿Tú estás sola? Sí, es que yo ando sola. ¿Pero cómo que tú andas sola? Sí, es que yo salí a caminar, eso fue abril 2022, es que yo salí a caminar desde enero, desde Finesterres en Galicia. Finisterre, sí. Finisterre. Y yo empecé a caminar de ahí porque Dios me habló y me dijo que yo tenía que caminar y tenía que llegar a Jerusalén. Yo, ¿qué? Verde. Y tú has caminado desde Galicia hasta aquí, la narga del mundo, o sea, tú sola. Sí, en medio de todo. Sí, o sea, yo mismo de verdad decía, pero ¿cómo es posible? ¿Y dónde tú vas a terminar? No, yo voy a llegar a Jerusalén caminando. Yo, ¿qué? ¿Pero cuándo? No, los planes de llegar para diciembre del 2022. Llegó y muy bien, búsquenla todo. Se llama, mi amor, ¿cómo se llama el página de ella? Lola. Finisterre Jerusalén, algo así creo. Sí. Bueno. Finisterre Jerusalén se llama en TikTok, en Instagram. Y el caso es que le digo, yo dije, ven acá, pero espérate. ¿Y tú andas sola? Sí. ¿Caminando noche? Sí. ¿Y cuántos niños tú tienes? No, yo tengo 25. ¿Qué? Y yo volteo a mi esposa y digo, mi amor, yo tengo 45 años. Por favor, déjame salir solo. A mí me da vergüenza con esta niña, por favor. Y mi esposa ese me dijo, ya está bien, haz lo que tú quieras, no te preocupes. Y yo dije, yes, gracias. Y la verdad que ese día sí, o sea, ese día. Entonces ahora tengo un problema, Íñigo.
Cara, amo salir solo, pero entonces, claro, siempre tengo un amigo que felizmente me dice, voy contigo. Entonces, claro, no acabo de salir solo. Y claro, pasa el GR11, pues nadie se anima a venir conmigo y acabaré, pero claro, eso es como el camino de Santiago. Íñigo, ¿verdad que es como el camino de Santiago? Que siempre te encuentras con mucha gente y nunca estás solo. De hecho, el camino de Santiago es bastante más difícil que la Transpirenaica. De hecho, no puedes hacer el camino de Santiago si antes no has hecho la Transpirenaica. Es como la fase previa. Es lo que yo digo, Íñigo. Es lo que yo digo. Porque, claro, mi plan, de hecho, Íñigo, mira, Íñigo, déjame contarte. Digo, es a ti que te tengo que preguntar, pero déjame contarte esto, Íñigo. Como, o sea, después de la pandemia, yo estaba harto ya de estar en la casa. Yo te tú dos meses encerrado, yo no podía. Y un día, Íñigo, salgo a caminar. Yo vivo en Barcelona y salgo en el centro de Barcelona. Y un día salí a caminar, dijo Íñigo, y llegué a una zona que se llama Cornellá. Dije, oh, estoy en Cornellá. Dije, mira, voy a seguir a un pueblo que se llama El Papiol, que está lejísimo. Dije a la derecha y cuando llego al Papiol, me dice mi esposa, pero ¿dónde tú estás? Dije, mi amor, yo no sé. Llegué al Papiol sin darme cuenta. Voy para allá, bueno. Y el caso es que dije, mira, pero me parezco a Forrest Gump. Y ese día dije, dice mi esposa, se juntaron cepa y cepillo. Mira, Íñigo, ay, qué bueno. El caso de Íñigo, que cuando llegamos cuando llegó el Papiol, dije, coño, pero sabes que yo voy a llegar a Francia caminando. Entonces, Íñigo, estoy haciendo por etapas, caminando de Barcelona por la montaña a Francia. Cuando llegue a Francia, GR11 para la izquierda. Y cuando llegue al Cabo Higuer, el camino de Santiago a la izquierda. Y ya me estoy planteando que cuando llegue a Galicia, coño, pues yo quiero volver a Barcelona caminando porque ya he hecho todo esto. Entonces, estoy en eso. Ese es lo que tengo en mente. Creo que ya, si buscas por internet, a lo mejor te puedes encontrar alguna referencia de gente que ha hecho la Transpirenaica terminando en Irún y que acto seguido empieza el Camino de Santiago. Me parece un proyecto de lo más bonito y entretenido. Lo único que, claro, empezar el Camino de Santiago con el rodaje de la Transpirenaica, te vas a comer las etapas, vamos, a una velocidad. Sí. Yo el Camino de Santiago del Norte lo hice en 23 etapas sin rodaje previo. Con lo cual, a la mínima que inicies un Camino de Santiago de 800 kilómetros con ese rodaje, es que las etapas de 30 kilómetros se te quedan cortas. Sí. Eso pasa, Íñigo. Eso pasa. Tú sabes, Íñigo, que aquí en este chat está Sandra Camina, que la admiro y nos seguimos mutuamente, tanto en YouTube como en Wikiloc. Sandra, te mando un abrazo muy grande. Pero claro, yo veo que la gente hace el Camino de Santiago, pero digo, mierda, es que tú tienes GR11, o sea, personalmente lo voy a hacer porque hay que hacerlo, pero que a mí no me llama, o sea, yo tiro más. Mi esposa me dice que soy como la cabra, que mientras más alto, mejor. Y es que a mí los Pirineos me fascinan. Pero mira, Íñigo, nada, no te voy a quitar más tiempo. Llevamos 2 horas y 38 y para mí se me ha pasado volando este tiempo. Estamos a 22 minutos de superar la duración de mi película, ¿eh? ¿Quieres que sigamos hablando? A ver si lo superamos. Tú, si tienes preguntas, tira para adelante. Marinoni, ¿qué te opinas? Pero bueno, también entiendo que hasta ahora la gente quiere ir a dormir, ¿eh? O sea que no hay problema. Podemos hacer, si quieres, una segunda parte de todo esto, ¿eh? No, Íñigo, espérate. Es que realmente tú y yo vamos a seguir hablando bastante y vamos a seguir haciendo hay que hacer mucho live. Entonces, no. Yo te necesito. Mira, Íñigo, yo voy a hacer, quiero hacer un avance de quién viene las próximas entrevistas, Íñigo. Mañana tengo a
al señor Murrieta, que tiene una historia de superación de verdad preciosa, muy, muy bonita. Vamos a tener muchas sorpresas ahí. Mañana a las 8 de la noche. Luego voy a entrevistar. Laura, te mando un abrazo grande. Laura no está viendo este video en vivo porque tiene una carrera importante mañana, pero me dijo que lo va a ver después en diferido. Laura es una corredora de montaña que ella hizo el GR11 en solitario. ¿Qué pasa, Íñigo? Que yo, ahora que mi esposa no me está oyendo, yo he empezado a entrevistar chicas que lo han hecho solas, porque yo quiero dar la tranquilidad a mi esposa, que no me está oyendo, y a mis hijas, de que hay mujeres que lo hacen solas. Entonces, ella es una que lo hizo en solitario. Y de verdad, la historia, ella le encanta correr de noche por la montaña, acampar ella sola por la montaña. Ella vive bueno, no voy a ir a meter la pata, eso quiere decir que lo diga ella. Pero bueno, donde ella vive hay mucha montaña y dice que le encanta. Pero bueno, así que le vamos a entrevistar a ella. Y por supuesto, a Nina Anyway. A Nina Anyway va a ser el sábado 11 a las 7 de la noche. Esa la va a entrevistar mi tía, Lizeth Selman. Lizeth es una periodista y presentadora de televisión súper famosa. Es como Ana Rosa Quintana en República Dominicana. Y ella quien la va a entrevistar. Mientras sigues hablando para la audiencia, ¿me permites un minuto? Tema de niños. Vengo ahora, un segundito. Sí, claro. Y sigo comentando. Y bueno, con el tema de Anina, para quien no la conozca, que creo que debe ser muy poca persona, pero bueno, fuera de España, Anina es una escritora. Anina, te mando un saludo, que sé que también vas a seguir viendo que vas a ver este video. Anina, te mandamos un abrazo muy grande de aquí, súper entusiasmado con tu historia. Anina, aparte de ser una escritora reconocida, ella es una superviviente de cáncer. Ella a muy temprana edad, pues se topó con la noticia de que tenía cáncer, y ella, en vez de tirarse en una cama y que pase el tiempo, y el final de su vida, ella decidió luchar contra el cáncer con una actitud positiva, y bueno, pues es quien es hoy en día, que es una escritora bastante reconocida. De hecho, Anina ha influenciado, también acabó haciendo el GR11, tuve princesa, acabó haciendo el GR11 en solitario, y realmente su historia ha inspirado a muchísimos senderistas a hacer el GR11, tanto en solitario como no. En la manera como ella enfoca el GR11 es de una manera que realmente te dan ganas de apagar el YouTube e irte corriendo a la montaña. Habrá que ir a dormir, que mañana... Sí, yo estoy esperando a Marco ya que venga Íñigo. Ahí viene Íñigo. Ya. Mira, dice Marco, habrá que ir a dormir, que mañana hay que hacer algo de deporte. Bueno, tú ves, Marco, tú vas a hacer deporte, yo tengo taco en mi casa. Y bueno, Íñigo, te doy las gracias, como te comenté, es la primera. Gracias, Marco, que estás aquí, a todos los que se han quedado hasta ahora, muchísimas gracias. Íñigo, de verdad, valoro muchísimo tu amistad, realmente cómo te has abierto, contando tanto detalle, y realmente tú y yo nos hemos enviado muchos audio largos, o sea que nada, Íñigo, te mando un abrazo grande, viejo, feliz de conocerte, que sea la primera de muchas más aquí en mi canal. Efectivamente, pues nada, esperando que me hagas la siguiente invitación para hablar de otros proyectos, que ya sabes cuáles son. Bueno, tú y yo venimos con algo muy grande, así que yo espero que así sea. Quédate conmigo y cierro el live. Un abrazo a todos, chicos. Mira, mi esposa te dice, muchas gracias, un abrazo para todos. Tú ves, princesa, te amo, mi amor, que todo el mundo lo sepa. Así que, Íñigo, un abrazo, hermano querido, cuídate mucho. Un abrazo muy grande y un saludo a tus hijas, que sé que son aficionadas a todo esto. Bueno, yo cuando... Grandes seguidoras. Mira, Íñigo, cuando yo le digo a mi hija, a la mayor, que mi amor, vamos a caminar con papá, tengo una amiga, es que tengo que estudiar, es que tengo tarea. Y cuando ahí tengo un video muy bueno en mi canal de YouTube que se llama The Scariest Hike Ever, con mi hija la pequeña, que yo le decía a ella, de que mi amor, y salimos del Valle de Nuria, cruzamos los Pirineos y acabamos en el pueblo de Ain. De que mi amor, ¿te gusta estar con papá? Sí. De que mi amor, ¿lo estás disfrutando? ¿Te lo pasa bien? Sí. Y de que mi amor, ¿te gusta? Papi, a mí no me gusta eso. O sea que, pero bueno, yo sé que poco a poco van a venir conmigo. Mi esposa me prometió, y lo voy a decir aquí públicamente, mi esposa me prometió que rutas de 4 horas, ella sí me va a acompañar. O sea que yo estoy feliz, feliz. Y que princesa, mi amor, I love you. Gracias por todo, mi amor. ¿Tú ves, Íñigo? Yes. Mi hermano, un abrazo grande, Íñigo. Cuídate muchísimo. Un abrazo a todos también. Gracias, hermano. Quédate en línea, Íñigo. No me taques, espérate. Vale.